con personas presas, con presos sociales, presas sociales principalmente. Llevamos desde el año 81 realizando lo que nosotros definimos solidaridad activa con las personas presas, porque no nos quedamos meramente en situaciones, vamos a llamar, asistencialistas, sino que ante todo y sobre todo desarrollamos una crítica política a la existencia del sistema penitenciario y una denuncia de cualquier vulneración de derechos que se produzca con la población presa. Es precisamente por esto que conocemos de primera mano y porque nos lo comentan muchos compañeros y compañeras dentro de la cárcel la situación de torturas y malos tratos que se dan en las cárceles del Estado español, y desde ahí es donde nosotras y nosotros entramos en lo que es la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, que es una coordinadora a nivel estatal en la que hay casi 50 colectivos y asociaciones de todo el Estado, como por ejemplo Oteando, que también es parte integrante de ella, y que llevamos trabajando desde el año 2004 todo lo que es la denuncia directa de situaciones y vulneraciones de derechos como la tortura, ¿no? O sea, el hecho de que a una persona se la torture, pues evidentemente es probablemente una de las mayores vulneraciones que se puede dar. Y lo que constatamos desde la coordinadora es que es una situación mucho más habitual de lo que creemos o de lo que queremos creer, ¿no? De hecho, bueno, yo voy a apoyar un poco toda la charla en los datos que hemos obtenido a lo largo de los 10 años que llevamos ya trabajando. En estos 10 años hemos ido haciendo informes anuales para denunciar la situación, y un poco recopilando la información que hemos obtenido en estos 10 años es donde yo quiero presentaros un poco los datos y a partir de ahí debatir, ¿no? Debatir sobre la existencia de la tortura, sobre las implicaciones que tiene la existencia de la tortura y en el fondo también sobre cómo combatirla, ¿no? El primer dato que os pongo ahí es que 6.621 personas han denunciado en los 10 años que nosotros llevamos haciendo informes haber sufrido algún tipo de tortura o maltrato. Ya hablaré más adelante sobre qué significa esta cifra, que en sí no puede no decir mucho, pero si lo pensáis fríamente estaríamos hablando de unas 660 personas al año, es decir, redondeando estaríamos hablando de al menos 2 personas afectadas al día en cualquier parte del Estado. Antes de nada, sí decir que nosotros no utilizamos la definición de tortura que viene en el Código Penal español, porque no es una definición aceptada internacionalmente. También podríamos debatir sobre por qué el Estado español, que es firmante de todas y cada una de las convenciones internacionales contra la tortura, no recoge, como obligan esas convenciones, la definición internacional de tortura en su Código Penal. Pero bueno, eso sería muy largo, así que simplemente deciros que nosotras trabajamos con la definición de esas instituciones internacionales y ante todo la de la Convención contra la Tortura, los malos tratos y otros tratos inhumanos o degradantes, que se supone que debería ser la definición internacionalmente aceptada y reconocida por todos los códigos penales del mundo. Y esta definición es que se entiende por tortura todo acto por el cual se inflinja intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, o de castigarla por un acto que ella ha cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esta persona o a otras por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instancias suya o con su consentimiento o aquiescencia. Yo resalto 2 ideas fundamentales de la definición de tortura. La primera, que se tiene que infligir voluntariamente un daño físico o mental. No tiene que ser exclusivamente físico. También el daño mental, también las coacciones, también las presiones psicológicas, que cada vez son técnicas más empleadas por las fuerzas de seguridad del Estado, constituyen una tortura o un maltrato. Y la segunda idea fundamental es que se tortura siempre que hay un agente del Estado actuando, bien porque actúa directamente o bien porque financia a un tercero para que lo haga. Pero tiene que ser desde que actúa un Estado, desde que actúa un poder público, desde donde se define la tortura. Hay otras situaciones de maltrato que habitualmente definimos como tortura, que puede ser física y mentalmente muy duras, incluso superiores a las que pueda hacer una policía en una comisaría,
pero desde el momento en el que sea entre particulares, desde el momento en el que sea entre personas privadas, pierde la categoría de tortura. O sea, el plus que tiene la tortura es que no está ejerciendo esa violencia una persona cualquiera, sino que está ejerciendo esa violencia el Estado con todo lo que eso implica. Eso implica una impunidad que por detrás va a permitir que exista la tortura o va a dificultar que se investiguen las situaciones de tortura. Eso implica una situación en la que todos los recursos públicos, directa o indirectamente, acaban funcionando en beneficio de ese mecanismo. Eso implica una dificultad para denunciar. Eso implica que la persona que sufre las torturas, cada vez que denuncia, se está enfrentando a todo el Estado y se está enfrentando a toda una administración. Precisamente eso es lo que hace que la tortura sea especialmente gravosa y sea una cuestión especialmente delicada. Ya os comenté que a lo largo de estos 10 años hemos recogido 6.621 denuncias individuales de personas, pero estas denuncias se han dado en distintas situaciones. Nosotros llamamos situación a aquel momento, a aquel caso en el que hay una intervención de esas fuerzas públicas, de esas fuerzas del Estado, en el que se genera una serie de personas que sufren física o mentalmente. Pero no es automática la relación un caso, una persona afectada. Por ejemplo, en la disolución de una manifestación, que sería un caso, una situación, nos podemos encontrar con 20, 30 personas afectadas por malos tratos o por otro tipo de situaciones de tortura o de lesiones. Entonces ahí es cuando vemos la línea roja, que sería de las situaciones, y la línea verde, que sería de las personas afectadas en esas situaciones. Si os dais cuenta, hay un incremento en la diferencia entre situaciones y casos muy importante en los años 2011 y 2012, y no es casualidad, es los años en los que más se ha reprimido a movilizaciones sociales, en los que más intervenciones policiales ha habido en desalojos, en desahucios, en manifestaciones, coincide con el 15M, coincide con otro tipo de procesos sociales, y esto lo que nos va a indicar es que cuando hay más movilización social, aunque el número de casos o el número de situaciones se mantenga estable, el número de personas afectadas por estas situaciones se incrementa. De hecho, si vemos qué tipo de personas son las que más fuertemente sufren la represión que implica la tortura, el 44% de las personas afectadas lo fueron participando de movilizaciones sociales. O sea, muchas veces se tiene una idea muy prefigurada de qué implica la tortura y nos vamos a pensar a casos y situaciones muy concretas, pero cuando bajamos a la realidad, la inmensa mayoría de las personas que sufren ese tipo de situaciones lo hacen durante movilizaciones sociales. Estaríamos hablando de sindicalistas, estaríamos hablando de huelgas, estaríamos hablando de manifestaciones, estaríamos hablando de intentar parar un desahucio, estaríamos hablando de todas esas situaciones que, porque se han incrementado en los últimos años, es por lo que se ha incrementado el número de personas afectadas, que son las más importantes. El segundo grupo de afectados es el de personas migrantes. Las personas migrantes en nuestra sociedad no llegan al 10% de la población, pero son el 15% de las personas que han sufrido algún tipo de maltrato. Esta diferencia, que teóricamente, si todo fuera matemático, tendría que ser un 8% el número de inmigrantes afectados por este tipo de situaciones, pero es casi el doble. Esta diferencia viene básicamente de que las policías del Estado español tienen un componente racista muy importante que no podemos olvidar. Viene de la situación de que las personas migrantes muchas veces tienen una relación más íntima con las policías de las que tenemos las poblaciones autóctonas, por el tema de los papeles, por el tema de los controles raciales, que técnicamente no existen, técnicamente están prohibidos, pero en la práctica hay situaciones de redadas con perfil racial que han sido denunciadas internacionalmente, especialmente en Madrid y en Barcelona. También es una población que trabaja mucho en situaciones no legales. Muchas de las denuncias vienen de manteros que en el momento de recoger su mercancía o de defender su mercancía de que sea incautada por la policía, pues son detenidos de maneras un poco violentas o no son detenidos, pero son agredidos. Y esto también es importante y hay que reseñarlo. El tercer grupo de población más afectado por torturas y malos tratos son las personas presas. Aquí la desproporción es todavía mayor. Las personas presas en el Estado español son aproximadamente 70.000 a día de hoy.
es decir, no llega ni por mucho a un 1% de la población, ¿no? Bastante menos de un 1% de la población, pero son un 12% de las denuncias conocidas. También hay una explicación. Evidentemente las cárceles son espacios de opacidad absoluta, son espacios cerrados, son espacios donde cuesta mucho saber qué es lo que está ocurriendo y son espacios donde la impunidad es aún mayor de lo que pueda ser en las comisarías o de lo que pueda ser en otros espacios. Esta realidad hace que, pues eso, que muchas de las personas presas acaben sufriendo malos tratos y torturas. De todas maneras, de lo que estamos hablando aquí siempre son de denuncias, es decir, de personas que en un momento dado se han atrevido a denunciar la situación. Pero nos consta que muchas personas presas no denuncian las situaciones de tortura y malos tratos que sufren, entre otras razones porque la denuncia la va a tener que tramitar la persona que le ha torturado. Es decir, el funcionario de prisiones, el carcelero, que es el que probablemente o sea compañero o sea el que directamente ha ejercido el maltrato o la tortura, es el que va a recoger la denuncia y va o no a tramitarla. Pero la tramite o no la tramite, evidentemente tú le estás denunciando y mañana vas a seguir en el mismo módulo y vas a seguir teniendo que estar bajo la vigilancia, la especial protección de la persona que ayer te dio la paliza, ¿no? Sí nos consta además que en las cárceles la tortura es más clásica, entre comillas, ¿no? O sea, es más física, es más violenta, porque también se juega precisamente con esa impunidad. A una persona que se la detenga en comisaría, pues a lo mejor va y resulta que en 72 horas tiene la posibilidad de ir a un médico o tiene la posibilidad de salir del espacio de detención y libremente ir a un juzgado de guardia a poner una denuncia. Esto hace que en estas situaciones los malos tratos y las torturas suelen ser más psicológicas, suelen tener más precaución en no dejar determinadas marcas. En cambio, en prisión estas precauciones se diluyen y desaparecen porque cuentan con el que de aquí a que a lo mejor dentro de un mes, cuando se haya empezado a medio tramitar la denuncia, aparezca un médico forense a ver cómo estás, pues evidentemente muchas de las lesiones y muchas de las situaciones que físicamente se podrían constatar, cuando ha pasado tanto tiempo dejan de ser constatables, ¿no? Y esta también es una situación muy preocupante y que nos consta que es así. El cuarto grupo es el de las situaciones de detención incomunicada, que son un 5% aproximadamente de los casos que conocemos. La mecánica es un poco la misma. La detención incomunicada implica, para empezar, 5 días de incomunicación en comisaría. Normalmente las incomunicaciones, independientemente de dónde se realice la detención, se acaban gestionando en Madrid, bien en la central de la Guardia Civil o en la central de la Policía Nacional, dependiendo de cuál haya sido el cuerpo que ha hecho las detenciones. Normalmente son bajo régimen de aplicación de la ley antiterrorista, por lo tanto es bajo jurisdicción de la Audiencia Nacional y por lo tanto, independientemente del lugar de detención, el lugar en el que se va a estar los 5 días de incomunicación es Madrid. Esta incomunicación en comisaría luego se puede prolongar 8 días más en prisión, con lo cual nos encontraríamos con una situación de hasta 13 días de incomunicación absoluta, con lo que eso implica. Eso implica no poder acceder a un abogado de confianza, siempre va a ser un abogado de oficio el que tramite o no tramite toda la situación de defensa. Eso implica el que no va a haber ninguna posibilidad de que la familia esté enterada de ni la detención ni el lugar en el que se reside. Eso implica que se pierde una serie de derechos básicos y fundamentales de los que tendría cualquier persona detenida en circunstancias normales. Y sobre todo implica que la situación de impunidad, que normalmente es mucha, una comisaría se prolonga bastante en el tiempo. Con lo cual, ya no es que esa impunidad permita la existencia de torturas y malos tratos, sino que la propia situación de la incomunicación por sí misma implicaría una situación de maltrato, cuando menos un trato inhumano o degradante. Y esto llevamos denunciándolo mucho desde la Coordinadora contra la Tortura, pero no solo lo hemos dicho nosotros, también el relator de Naciones Unidas contra la Tortura y el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa le han dicho varias veces al Estado español que este tipo de régimen de incomunicación y de detención incomunicada es contrario a muchas de las normas y a muchos de los derechos que el propio Estado español se ha garantizado a cumplir. Luego hay un gran apartado de otros, como podéis ver. La mayoría de los otros, numéricamente hablando, son actividades deportivas, teniendo en cuenta que se entiende como actividades deportivas no solo al hacer deporte, sino al asistir a campos de fútbol a ver partidos, celebraciones de que
en X años, X equipos han ganado una Champions o han ganado una Liga. Bueno, la Liga la gana todos los años alguien. Entonces, dependiendo de en qué sitio se gane la Liga, de repente nos estamos dando cuenta de que hay más o menos situaciones de malos tratos. Cuando la Liga se celebra en Barcelona o la Champions se celebra en Barcelona, los Mossos de Escuadra tienen una tendencia especial a que se les vaya la mano. Entonces, no sé qué Champions del Barça fue hace 2 años, que hubo 75 lesionados la noche de celebración en torno a las Ramblas, porque se cargó y con la excusa de que todo el mundo estaba muy borracho, que seguro que lo estaba, se debieron repartir, pero bueno, unos palos impresionantes. Yo he visto fotografías de cómo llegaba la gente al hospital o al centro de salud, y unas brechas y unas averías en la cabeza muy, muy importantes. Y este tipo de situaciones también se dan. También es muy habitual en los controles de alcoholemia en carretera, que esa situación en la que de repente alguien pues, se entera de que le va a caer no sé qué multa y no sé qué pérdida de puntos, pues se altere un poco y se olvide que está él solo rodeado de 4 o 5 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, y la situación acaba mal, ¿no? Y el que acaba mal es que normalmente acaba con una denuncia por atentado contra la autoridad y con unas lesiones que, bueno, andando el tiempo la denuncia normalmente se archivará, pero la denuncia contra esa persona por el atentado contra la autoridad pues normalmente suele acabar teniendo unas consecuencias. Y finalmente el último grupo, a ver, no debería existir ninguna tortura, pero a mí me resultan especialmente dolorosas las de este último grupo del 2%, que son los menores que están bajo custodia en centros de reforma. Es decir, a los menores a los que se les tiene en cárceles para niños también se les acaba torturando y acaban sufriendo malos tratos. No sé si habéis visto últimamente la denuncia que ha habido del centro de Andalucía, pero bueno, hace unos años, en el 2004, un menor murió en el centro de Valle Tabaré, en Santa Cruz de Tenerife, y probablemente murió a resultas de una paliza recibida por parte de los educadores, porque en los centros de reforma de menores se llaman así a los que custodian, de los educadores del centro, ¿no? Ese centro se clausuró, y cuando el juez fue a la clausura del centro se encontraron cepos metálicos con los que se inmovilizaba a los críos, y bueno, pues ese tipo de situaciones siguen existiendo a día de hoy, y a mí me parecen especialmente graves porque estamos hablando de que a los menores, por la especial protección que merece el menor, se les lleva a este tipo de centros donde siguen pasando estas cosas que no deberían pasar. Un poco las evoluciones de lo que estábamos hablando. Si os dais cuenta, la curva morada, que es la de los movimientos sociales, lo que os decía antes, en 2011 y 2012 sube bastante, y no es casualidad, pues en 2011 fue Plaza Cataluña, en 2011 fue el desalojo de Kukucha en Bilbao, en 2012 fueron rodeas congresos y determinadas cosas varias. Entonces no es casual que en estos momentos las intervenciones policiales se desmadren un poquito y las denuncias resultantes acaben siendo mayores. Luego, la incomunicación tiene una línea más o menos estable, aunque es muy destacable que en los momentos en los que no ha habido lucha armada de ETA, 2006, 2011 y 2013, el número de denuncias baje tanto, pero es correspondiente también a la bajada del número de detenciones. O sea, ahí hay una matemática que es: si se detiene menos, pues hay menos incomunicaciones, y si hay menos incomunicaciones, hay menos situaciones. En cambio, el tema de los migrantes, como es una cosa más permanente, el tema de la persecución del Top Manta es una cosa más diaria, digamos, pues si os dais cuenta, hay un mantenimiento de la línea. Lo mismo pasaría con los presos, que también hay un mantenimiento de la línea, excepto el 2004, que es que hubo un motín en la cárcel de Catrecamins, no sé si lo recordáis, pero a resultas de ese motín de la cárcel de Catrecamins, funcionarios de prisiones de todas las cárceles catalanas que no estaban de servicio acudieron a Catrecamins exprofeso a dar palizas a los presos amotinados. Entonces, la propia Generalitat reconoció que 45 presos sufrieron torturas en esos días. O sea, esto está reconocido públicamente por la Generalitat, que es la que gestiona la cárcel de Catrecamins. Y ese es el subidón del 2004 en el número de denuncias. Y el número de otros, pues el 2011 creo que es uno de los años que ganó el Barça la Champions, y el 2007 también alguien ganó algo. Y estas son las cosas que hacen que suban los picos. Eso respecto a las personas que denuncian. Por otro lado están las personas denunciadas.
los esfuerzos de seguridad del Estado. Prácticamente todas las policías tienen denuncias. El cuerpo más denunciado es el Cuerpo Nacional de Policía, no es casualidad, son los que tienen los antidisturbios y son los que intervienen más habitualmente en determinadas situaciones y por lo tanto son los que más denuncias reciben. La Guardia Civil recibe menos. Yo no sé si es porque lo hacen menos o es simplemente porque tienen una distribución rural y eso hace que no haya contacto con las asociaciones y con los colectivos que podrían recibir las denuncias. Y además, pues en los pueblos pequeños, pues todo el mundo conoce a la Guardia Civil y la Guardia Civil conoce a todo el mundo, entonces lo de denunciar se hace un poco más complicado y es probable que algunas veces, algunas denuncias, sobre todo en núcleos muy pequeños, no salgan o no se conozcan por precisamente estas cosas. Las policías locales también sufren bastantes denuncias, muy relacionadas con la población migrante. Cuando se cruzan los datos de a quién denuncia la persona migrante, normalmente es a policía municipal. Vuelve a ser lógico, ¿no? Suelen ser los que están disolviendo el top manta y en esas situaciones es donde se reciben las denuncias. Los Mossos de Escuadra tienen picos, pues eso, dependiendo de las movilizaciones. El pico del 2011 es las cargas en Plaza Cataluña, que fueron bastante duras y salieron 79 denuncias de aquella situación. Pasa un poco lo mismo con la Ertzaintza, que en 2011 recibió especialmente muchas denuncias y es por el desalojo de Cucucha, que salieron 68 denuncias de aquella situación. Funcionarios de prisiones, pues ahí, si ponemos la línea de presos denunciantes y funcionarios de prisiones denunciados, las ponemos una encima de la otra y vas a ver que son calcadas, porque ahí sí que sí, no hay tutía, ¿no? Aquí es a un preso, un funcionario. Centros de menores, un poco lo mismo. Y es curioso que policías de nueva creación como la policía andaluza o la policía gallega, que ni siquiera tienen un despliegue absoluto, ya tienen denuncias. Entonces, cuando digo que todas las policías han recibido denuncias es porque hasta la policía canaria, que solo está en 4 poblaciones a modo experimental, ya ha recibido denuncias, ¿no? También hay que decir que estas policías son divisiones de la Policía Nacional, vamos, no sé si decir subarrendadas, alquiladas o cómo, a las comunidades autónomas. O sea, la Policía Autonómica de Aragón, la Policía Autonómica de Valencia o la Policía Autonómica de Madrid no son como la Ertzaintza o los Mossos de Escuadra, que tienen sus propios cuerpos, sus propios uniformes, sus propias academias. No, son policías nacionales que debajo del escudo de Policía Nacional tienen la banderita de Madrid o la banderita de Aragón o la banderita de Valencia. Ellos han recibido la formación de policías nacionales, han ido a las academias de policías nacionales y a la hora de hacer pues, la distribución del cupo, pues uno va para la unidad móvil, otro va para tráfico y otro va a Policía Autonómica de Aragón, por ejemplo. Entonces en el coche le ponen debajo la banderita autonómica y en realidad son policías nacionales con las mismas características de un policía nacional, solo que adscrito a una situación específica que es la de policía autonómica. Estas policías ya han recibido también denuncias. Otra cosa que nos preocupa mucho es el tema de las muertes en prisión. Nos preocupa por 2 cosas. Por un lado, porque son demasiadas. Y por otro lado, porque nos permiten hacer una reflexión sobre el número de denuncias que nosotros conocemos y el número de situaciones que realmente se puedan producir. Esto de las torturas nunca sabremos la respuesta. Pero de las muertes en prisión, como están obligados a hacerlas públicas, sí, podemos. Y sirve para hacer este ejercicio. En la línea de arriba, si os dais cuenta, pone conocidas por la coordinadora en prisión. Esta línea de aquí. Bueno, conocidas por la coordinadora en prisión, en total 537 muertes. La línea morada de abajo, reconocidas en prisión. Estos son datos oficiales. A más B. A es Madrid, Ministerio del Interior, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. B, la Generalitat, que es la única comunidad que tiene transferida la competencia en prisiones. Entonces, si sumamos, 3.149 muertes. Son muchísimas. Lo primero que hay que decir es que son muchísimas. Pero nosotros hemos conocido 537 con nuestros métodos, con los mismos métodos que nosotros conocemos las denuncias por tortura, que es que la persona interesada viene y contacta con nosotros, o contacta con algún abogado de las asociaciones de la coordinadora, o lo hace público a través de la prensa, etcétera, que son los métodos con los que nosotros acabamos conociendo las situaciones de tortura que denunciamos. Con esos métodos nosotros hemos conocido 537 casos y los datos oficiales son 3.149. Es decir, nosotros hemos conocido un 17% de los fallecimientos reales. Entonces, de los 6.600
casos de tortura que hemos conocido, ¿eso qué es de la realidad? ¿Un 17%? ¿Un 10%? ¿Un 20%? ¿Un 50%? ¿Un 5%? No lo sabemos. No lo sabemos y no lo podemos saber. Pero evidentemente es el mínimo. Los casos que nosotros conocemos son los menos que pueden haber ocurrido. De ahí para arriba. Sin más, causas de las muertes en prisiones, esto también daría para otra charla completa. El 56% de las personas que mueren en prisión mueren por causas naturales. Estos son datos del año 2013. Según la legislación vigente, nadie debería morir por causas naturales en prisión, porque hay una serie de artículos que permiten la excarcelación de los presos graves y enfermos crónicos. Aún así, siguen muriendo. De hecho, hay muertes por SIDA en las cárceles. Vuelve a tener que ser imposible técnicamente, teóricamente eso tendría que ser imposible. También hay un 16% de muertes que lo son por drogadicción. El 60% de la gente que está en la cárcel lo está por consumir drogas. Se supone que por consumir drogas que llevamos a la cárcel, donde hay un 16% de sobredosis. Bueno, y un 20% casi de suicidios. En un espacio de máxima seguridad, donde todo se hace en aras de la seguridad, donde no van a dejar que tu familiar entre muchas veces sin pasar 25 controles por la seguridad, luego va y resulta que determinadas cosas ocurren. Y lo que nos venden como lo peor de la cárcel, que es la violencia entre presos, los presos parece que están todo el día matándose entre ellos, un caso, 0,6%, en el año 2013. Os puedo garantizar que hay muchos años en los que no hay ningún fallecimiento por agresión entre presos. Y bueno, estos son un poco los datos de la coordinadora. Os los he soltado así un poco a lo bruto, porque son unos datos muy duros, pero es el trabajo que llevamos haciendo desde hace 10 años y bueno, es una muestra de lo que estamos denunciando. Entonces, luego ya para el debate, si eso, creo que ha abierto muchos temas para debatir, pero por ahora paso a Gonzalo, el testigo, y que toca hablar un poco del tema del protocolo de Estambul, la herramienta de que dispone, está dispuesta a partir de la ONU para prevenir y para evitar que se produzca la tortura. Pero bueno, traigo esto que es el protocolo de Estambul, para que veáis que no se puede explicar en media hora, porque es un trabajo muy pormenorizado de todos los elementos que deben de existir en un examen para intentar establecer si hay o no ese tipo de tortura, malos tratos o trato degradante o cruel o inhumano. Y luego, por otro lado, un trabajo que ha hecho gente que pertenece a la coordinadora, que tiene mucha importancia porque agrupa 54 casos y los que se han producido en el curso de los años en el País Vasco, pero que, aunque está hecho en cierto modo a posteriori, se ha utilizado el protocolo de Estambul para, digamos, darles carta de naturaleza. También os lo voy a dejar. Y esto, bueno, esto es otra cosa. Oteando también hemos hecho un folleto, y hay otro más de Córdoba, de Abogacía Española, tratando de establecer unas pequeñas guías o unos criterios para cómo prevenir y denunciar la tortura. Entonces, bueno, empiezo disculpándome porque estoy muy acatarrado y además tampoco soy ningún orador, pero voy a dar algunos datos complementarios a lo que decía Carlos. No hay ningún registro de tortura, malos tratos oficial. Solo existe aquello que ha emanado de la sociedad civil, que lo tenéis aquí. Es decir, en principio es la Coordinadora Estatal para la Prevención de la Tortura quien ha estado elaborando este tipo de datos, sabiendo que nunca son solo una proporción de los que realmente se producen, pero ahí están y pueden ser constatados. Luego, otro dato es que el 43% de las personas ahora mismo en una encuesta realizada hace muy poco tiempo manifiesta temor a sufrir
tortura, malos tratos o tratos crueles o degradantes en este país, un 43% de la población. Sin embargo, es un hecho compatible con este que aproximadamente, por lo menos otro 40, o ese mismo 40, tiene una conciencia y una actitud tolerante y permisiva con la práctica de la tortura. Esta paradoja tiene varias explicaciones, pero la fundamental, que yo creo que todo el mundo debe de comprender, es por una parte, hay más de un factor lógicamente, es esa cultura tan hondamente enraizada en nuestro país que viene de la Inquisición, eso por un lado. Pero por otro, y sobre todo, es que hay un temor a denunciar, y un temor que es importante porque la denuncia supone casi siempre represalias, porque muchas personas que son objeto de tortura o malos tratos se encuentran en la tesitura de que comprenden que no les van a hacer caso, y ahí vienen otro de los motivos importantes, que es el que que me toca a mí en cierto modo. Es decir, la mayor parte, hasta un 40% de los partes de lesiones judiciales que se elaboran en este país, hasta un 40%, entre un 40 y un 60, un 40 seguro, están mal cumplimentados. ¿Qué supone esto? Pues supone exactamente que la persona que es asistida por un médico porque ha sido objeto de violencia y la denuncia, se encuentra con un parte que podría leer alguno de los que aquí figuran. Esto está elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención, es oficial. Y dice, por poner un ejemplo, refiere haber sufrido agresión por parte de los porteros de, y no pone más. Otro dice contusión en la cadera, en la cara superior, no pone de qué lugar del organismo. Chichón parietofrontal sin síntomas neurológicos. Es decir, hay un rosario de partes de lesiones que quizás algunos, por la profesión de abogacía si la tenéis, o por cercanía a personas que les haya sucedido esto, o por os haya pasado a vosotros mismos, que han recibido un parte de lesiones similar a este. Cuando esto llega al juzgado, se convierte en un arma arrojadiza, se convierte en un boomerang contra la persona que fue objeto de la tortura, malos tratos, puesto que aquí no dice nada más eso, que te has hecho un chichón, no dice si, o cuando, como el caso que es mucho más común o más cercano en cuanto a los medios de comunicación, por ejemplo, es decir, cuando una mujer recibe una lesión de género por parte de su compañero o lo que sea, pues si llega con un hematoma, pues ese hematoma se lo ha producido contra un muro, contra una puerta, etcétera, etcétera. Es decir, este es uno de los hándicaps mayores que tenemos para llevar a cabo una labor de prevención y de denuncia de la tortura. El que nos encontramos, por un lado, con que los, digamos, sectores implicados, empezando lógicamente por quienes producen la tortura, sean carceleros o sean policías en los centros de detención, siguiendo con los forenses, los médicos forenses, y también con muchos de los compañeros que trabajamos en los centros de salud o servicios de urgencia de los hospitales, pues nos encontramos con este tipo de secuencia. Es decir, por temor a enfrentarse contra aquellos que producen la tortura, muchos miramos hacia otro lado. Los jueces, como solo tocan el papel y dicen aquí pone esto y no hay más. Esta es un poco la realidad. Entonces, repito, con esto concluyo que el principal soporte de la tortura es el apoyo con que cuenta de los medios institucionales y mediáticos también, puesto que hasta el día de hoy siempre ha habido una información sobre este tema muy sesgada y muy a favor de los cuerpos de seguridad, no solo las manifestaciones o declaraciones de Interior o del ministro, etcétera, sino los propios medios de comunicación casi siempre culpabilizan a la víctima. Otra cuestión es, y que tiene también mucha importancia, es la negativa sistemática del Ministerio de Interior de que se producen torturas en España. Es decir,
hace muy poco salió hablando Jorge Fernández Díaz en la televisión y yo no sé qué sensación nos produjo, era vergonzante como esta persona, no hay tortura, y si la viera era un delito, y se pone, no sabe ni qué decir porque no puede decir nada ante esta realidad tan flagrante y tan execrable. Por otra parte, el Estado suscribe todo tipo de tratados, convenios, protocolos, etcétera, de derechos humanos, en este caso de las personas bajo custodia, y hay que decir, o yo creo que hay que resaltar mucho, que el derecho a no ser objeto de tortura, malos tratos o penas o trato degradante es el único derecho absoluto, pues bajo ningún concepto ni circunstancia temporal o de tiempo de guerra o lo que sea, puede ser violado por los servidores de la ley, es decir, los encargados de cumplir y hacer cumplir las leyes. Es decir, es un derecho absoluto, pero a lo mejor precisamente por eso es constantemente incumplido o no se lleva a cabo. Concretamente, el Ministerio del Interior también solapa y protege estas prácticas, ya que nunca asegura la salvaguardia de las personas que pudieran ser objeto de estos tratos cuando están en los centros de detención o en las cárceles. Bueno, ya dije que la Judicatura en general trata con una lasitud enorme todo lo que se refiere a estos temas, a las denuncias que vienen ocasionadas con estos temas, y siempre se ampara en que no hay documentación que pueda permitir hacer ese tipo de denuncia, y ya digo, muchas veces la vuelve contra el propio denunciante. Como decía también, el miedo a las represalias puede influir bastante en tanto la persona que recibe malos tratos como quien se puede estar encargado de atenderlo. Es decir, yo he ejercido muchos años la profesión y además en medios rurales casi siempre, y el hacer un documento en donde comprometes a esa persona que se presenta con un detenido, pues es una situación bastante traumática, y que además casi diría, o me atrevo a decir, que individualmente es muy difícil sostener eso en el tiempo, es decir, porque te conviertes en una especie de objetivo suyo, ¿no? Y de eso tengo constancia. Después quería decir dos cosas sobre el contexto actual. Lo que se refiere a la ley Mordaza y las últimas sentencias del Tribunal Constitucional, en donde la presunción de veracidad del funcionario público se ha convertido en un dogma, y que además significa establecer ya de un modo que mientras no se demuestre lo contrario, esto va a ser así. Y luego hay otro apartado de mayor importancia, si cabe, que es el que en un momento determinado se está transitando hacia un estado punitivo que sitúa a la confesión y a la delación en un lugar preeminente de contenido probatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos más cerca de aquellos juicios de Checoslovaquia, de aquellos juicios de la Inquisición, que de otra cosa. Es decir, España asegura y firma una serie de tratados y de convenios de derechos humanos, y sin embargo se está acercando a este tema de establecer la confesión y la delación como un objeto probatorio, por la sencilla razón de que si se establece la presunción de veracidad del funcionario, si éste ha practicado tortura y además no hay pruebas evidentes, porque además cada vez se hacen, como decía antes Pote, se practica la tortura psicológica, que es amenazar: ahora te vamos a matar, ahora te tapamos la cabeza, pero no sabes lo que te va a suceder. Es mayor y es casi tan importante el miedo a sufrir un daño como el daño mismo. Y esto es una de las... bueno, quería decir también una cosa que me sucede, es una anécdota, que hace poco, a raíz de la difusión del documental Ciudad Morta,
tuve ocasión de participar en un debate suscitado porque un médico bien pensante, y además me consta que es un hombre honesto, se había estremecido escuchando el relato de Lanza, de Rodrigo Lanza, cuando dice que él miraba hacia el médico intentando encontrar no complicidad, sino una comprensión y está con un brazo roto, está magullado por todos los golpes, y esta gente no era capaz, eran médicos, podían haberle atendido, y sin embargo estaban pues pasando, mirando hacia otro lado. Esto es así. Entonces, el debate que se suscita es que uno dice, no se puede generalizar. Y no se puede generalizar porque de esa manera uno se pone siempre del lado de los que no hacemos esas cosas, ¿no? Entonces, de esa forma se da coartada a que, yo no sé si se puede generalizar, se puede decir que en España se tortura a todas las personas que andan por la calle, porque no tengo esos datos, pero lo que sí que sé es que una gran importante mayoría de los partes, como hemos dicho antes, que se hacen de atenciones a personas detenidas, son mal cumplimentados y por lo tanto entrañan un cierto tipo de negligencia, suponen un incumplimiento del código deontológico, y en ese sentido consideramos que es importantísimo, por un lado, hacer llegar tanto a las facultades de medicina, a los estudiantes, a los colegios médicos, la voz de la coordinadora, en el sentido de que tengan en cuenta que en sus articulados, que tengan en cuenta que en sus códigos deontológicos tienen no solo prohibido participar en la tortura, sino obligación de denunciarla si la presenciaran o fueran testigos indirectos. En este mismo sentido se pronuncia la Asociación Médica Mundial y dice que el papel de los médicos sería esencial para poder, digamos, ir rompiendo esa cadena, algún eslabón de esa cadena, ir abriendo alguna brecha que permita el que se pueda avanzar en la lucha contra la tortura, en su prevención y en su denuncia. Por eso decía algo en el caso del debate, de que el plantear que no se puede generalizar, yo digo y afirmo que realizar un solo parte de lesiones, cualquier día, en cualquier centro de salud, en cualquier servicio de urgencias hospitalario, que pueda ser evaluado sin sentir vergüenza ajena, que pueda tener algún contenido que se acerque, que se asimile a lo que llamamos protocolo de Estambul, eso sería un gran paso adelante. Sería un paso adelante, y también lo sería que las personas que sufren o que pueden ser en un momento dado objetivo de este tipo de prácticas, los propios movimientos sociales, cuando se dirijan a quienes trabajamos en el mundo sanitario, se nos exija el cumplimiento de lo que, ya no decir que te comportes como si fueras el ángel de la guarda, sino simplemente que cumplas con tu obligación, la obligación que te ha dado el trabajo que estás realizando. Y bueno, yo creo que ya no voy a decir más, porque prefiero que preguntéis a Potter, que os preguntéis a mí si alguna cosa puedo aclarar, y disculpadme que no sea muy expresivo. Y quería terminar de una manera diciendo una cosa que hoy en las jornadas de Barcelona, que tuvimos hace unos meses, dijo allí un compañero, dijo: el que solo lleva en su caja de herramientas martillos, solo piensa en clavos. Y eso es lo que necesitamos corregir, lo que necesitamos combatir, que en la caja de herramientas, tanto de cualquiera de estas personas que están directamente relacionadas con estas posibles prácticas, dejen de existir solo martillos. Y bueno, pues ahora ya yo termino mi... Pues nada, preguntar. Habéis hecho estadísticas, bueno, muy bien hechas, ¿no?, de denuncias. ¿Y cómo tenéis la estadística de los resultados de las denuncias?
O sea, ¿cuántas han llegado a buen puerto? Bueno, en los últimos 5 años solo ha habido 74 condenas, o sea, 74 funcionarios de seguridad del Estado condenados por algún tipo de prácticas. Hay más resultados, pero serían de instancias internacionales, porque sí que es verdad que hay varias condenas del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Lo que pasa es que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo no entra en el fondo del asunto, o sea, no condena al Estado español porque haya habido torturas. Normalmente condena porque no se ha investigado adecuadamente la tortura y a resultas de esa no investigación no se puede llegar a la conclusión de si ha habido o no ha habido esa práctica. Hay, sí, una condena por tortura del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas al Estado español, y lo que sí que hay son muchísimas denuncias que al final no llegan a nada. También es cierto que lo que hemos constatado de las 74 situaciones en las que ha habido condena es que no se condena por tortura. Se suele utilizar un tipo reducido. Precisamente el hecho de que en el Código Penal español el plus que exige para probar una tortura, que no es por lo que hay esta discrepancia entre la definición de la Convención contra la Tortura y la Convención del Código Penal. Eso hace que en el Estado español, por ejemplo, la mayoría de las condenas que hay sean por atentado contra la integridad moral o por atentado contra la integridad física, cuando en teoría cualquier atentado contra la integridad física o moral cometido por un funcionario de seguridad del Estado entra dentro de la definición de tortura internacional, pero no en la del Código Penal, y eso es lo que hace que al final haya una serie de discrepancias. Sí hay condenas, pero en la mayoría de las condenas del Estado español, en el Estado español la palabra tortura no aparece por ningún lado, precisamente por esta situación, pero sí hay condenas, y lo que pasa es que son muy pocas, o sea, 74, cuando en ese periodo de tiempo a lo mejor la cantidad de funcionarios denunciados que nosotros sepamos sería como mínimo de cerca de 2000. Luego lo que haya en la realidad, pues siempre esta discrepancia entre lo que nosotros sabemos y lo que la realidad pueda llegar a ser es lo que más nos preocupa, pero sí que en los últimos 5 años ha habido 74. Las condenas son oficiales, o sea, esto es que viene del informe anual del Consejo General del Poder Judicial, y entonces sabemos que hay ese número de condenas. Cuántas absoluciones, cuántas no incoaciones, cuántos archivos definitivos sin llegar a juicio oral, eso es lo que no podemos saber. Desde los tiempos de la COPEL hasta nuestros días, la situación en las cárceles y con respecto a la tortura, ¿en qué ha variado en este país? Si es que ha variado en algo. Bueno, ha variado porque ha variado el modelo penitenciario. Hay que entender que el maltrato y la tortura no son solo una situación del momento, que también, en el que a una persona le dan una paliza y pase lo que sea en una celda. Lo que ha variado a lo largo del tiempo es que las cárceles de hoy en día son unas cárceles más mecanizadas, más macro, más deshumanizadas. Entonces, a lo mejor se ha reducido el número de palizas en un sentido estricto, pero ha aumentado el número de situaciones de violaciones de derecho cotidianas. Entonces, por ejemplo, ahora mismo en las macros, en las cárceles que tengan menos de 750 presos o presas, no hay médico las 24 horas del día en el centro penitenciario. Esto hace unos años era impensable. Esto es otro de los efectos de la crisis esta, que nos quieren vender como crisis, pero que es otra cosa. Y al final eso implica que estás en un centro cerrado y sin acceso a médico fuera del horario de 9 de la mañana a 8 de la tarde, que es cuando está el médico en el centro penitenciario. Están aumentando este tipo de situaciones en las que hay micromaltratos y microviolaciones de derechos, cuando sí es verdad que las torturas que había en tiempos de la COPEL, o sin irse a los tiempos de la COPEL, en los años 90, cuando empieza el modelo de presos CIES, que también hubo un periodo de motines y un periodo de palizas bastante considerable, pues se ha reducido, probablemente porque también se ha reducido la protesta social de los presos dentro de prisión. O sea, ya no hay los motines que había en los 70 y principios de los 80, ya no hay los motines ni las huelgas de hambre que había a principios de los 90, y eso ha hecho que se haya transformado el maltrato, de ser un maltrato más físico a ser un maltrato más psicológico, pero se mantiene. El proceso es ahora el que en una macrocárcel pues
estás totalmente aislado, no es la cárcel de antaño que pues estaba en el centro de la ciudad, que se iba a visitar, que todos los días había visita de la familia, que todos los días se podía llevar el bocata al preso y estas cosas, de no hace tanto tiempo. A día de hoy las cárceles están todas lejos de los núcleos urbanos, casi todas las cárceles nuevas se construyen, o sea, el concepto lo llaman ciudad penitenciaria. Módulos entre 1000 y 2000 personas, aislado de cualquier núcleo de población, dificultad para las visitas, no más de una visita semanal o quincenal de la familia. Y no está dentro de las estadísticas vuestras, tampoco intuyo que tampoco está catalogado como tortura el régimen FIES, el estar 23, que hay muchas personas que lo están sufriendo o que lo han sufrido, y muchos días seguidos, de que estás 23 horas incomunicado, sales una hora solo al patio y solo. Eso es una locura. Y eso no está en la clasificado como tortura. No, lamentablemente no, o sea, si me lo preguntas a mí eso es un maltrato, pero lamentablemente no entra dentro de la definición de la convención. La definición de la Convención Internacional contra la Tortura no es la ideal, es la internacional, y tiene sus carencias y tiene, entre otras, por ejemplo, el tema del aislamiento penitenciario. El aislamiento penitenciario en el Estado español, en las condiciones en las que se aplica en el Estado español, probablemente también suponga un maltrato en sí mismo, pero no entra dentro de la definición, porque se supone que en teoría cumple con las recomendaciones internacionales para el cumplimiento de penas. En el Estado español son efectivas las recomendaciones del Consejo de Europa. Técnicamente las cumple. En la práctica, cualquiera que conozca algo del mundo penitenciario sabe que no es así, ni por la cantidad de metros cuadrados que tienen las celdas de aislamiento, que no son 7,5 por persona, ni por las condiciones de iluminación, aireación y sanitarias, ni por las condiciones de salida al patio, que tendrían que ser como mínimo de 3 horas al día, ni sobre todo por el régimen de aislamiento en sí, que no debería superar los 40 días, cuando hay personas que están en primer grado y aisladas durante años. O sea, hay gente que ha estado 12 años seguidas en aislamiento. Lo que pasa es que técnicamente, aunque él no haya cambiado de celda, es muy probable que su carpeta haya salido de la caja de aislamiento y haya vuelto a entrar cada 35 o 40 días. Administrativamente haya cambiado de tal, y eso sirve un poco para lavar la cara. Pero sí, son parte de esos maltratos técnicamente nuevos, que para mí lo son, pero que no entran dentro de estas estadísticas. A mí me gusta mucho agradeceros que compartáis vuestro deber moral, por ponerme un poco moralista. Me ha gustado mucho el discurso, la secuencia y a la conclusión a la que yo creo que, al menos en el mensaje que yo he captado, me queréis llevar. La única aportación mía es que el maltrato, en mi experiencia personal, está siempre unido a la codicia, al tener. Y bueno, en el caso de Napoleón, por ejemplo, que es un usurpador del poder popular, un revolucionario, cómo somete a tortura a Madame de Steele o a mujeres históricas ya, ¿no? Y esa es mi aportación, la codicia. Sí, bueno, el poder y la codicia están muy relacionados, entonces la tortura siempre es un abuso de poder. ¿Habéis detectado en charlas, en encuentros, que hay problemas con la palabra tortura? Y yo tengo la sensación de que para la mayoría de la población tortura es una cosa que se hacía antes, o que se hacen dictaduras malvadas, o que lo hacen tipo con acentos o árabe o sudamericano y tal, ¿no? Y como que no somos capaces de mirarnos al espejo y decir, pues es que darle unas hostias o presionar psicológicamente a una persona o vejarla y humillarla es tortura, ¿no? ¿Sentís que hay problema con el manejo de la palabra? Sí, yo tengo muy claro que hay ese problema. De hecho, hay un psiquiatra de Madrid del Grupo de Acción Comunitaria, Pau Pérez, que es uno de los que ha hecho el informe del que hablaba Gonzalo sobre el tema de incomunicación y tortura, que da una charla sobre intervención psicosocial con personas torturadas impresionante. Y él empieza la charla siempre poniendo un vídeo de 30 segundos, y el vídeo es una persona detenida, esposada con las manos atrás, y un policía municipal de la Policía Urbana de Barcelona delante de él. No hay audio, pero se ve que le está diciendo algo, y al final del vídeo le suelta un cachete.
se acaba el vídeo. Y entonces él se dirige al público y les pregunta, ¿para vosotros esto es tortura? Entonces siempre hay un debate, bueno, si no ha hecho nada, si solo un tortazo, bien, vale. Pues según la definición internacional lo es, porque estamos hablando de una persona indefensa que ha sufrido un daño por un agente de la autoridad pública. Y vale que a lo mejor el detenido ha dicho algo que no tenía que decir, bueno, pues vale, pues entonces toma nota de lo que ha dicho y se dice al señor juez que me insultó y ya está, si es que eso está penado. Pero no eres tú el que tiene que darle un guantazo, ¿no? Entonces, claro, cuando entramos en ese debate, muchas veces, incluso yo me he dado cuenta en ambientes muy militantes, ya no hablando de población, digamos, que no tiene ningún contacto con el tema ni de lo social, ni de la protesta, ni de lo alternativo, ni de la lucha contra la tortura, ni contra la cárcel. No, no. Gente muy militante que de repente sale de comisaría y dices, ¿qué te ha pasado algo? ¿Te has hecho algo? Y dices, nada, un par de tortas. Y te quedas así y dices, ¿cómo que? No, oye, que esto también hay que denunciar. O sea, esto también es denunciable. Hay una precisión ahí, precisamente se está acuñando ya el término tortura científica. Estados Unidos, que siempre va adelante con este tipo de cosas, lo han empezado a practicar. Y de hecho, muchas veces los efectos psicológicos sobre la persona, como digo, aunque no se le haya hecho maltrato físico, no se haya torturado físicamente, pues permanecen recuerdos angustiosos, pesadillas recurrentes, mecanismos defensivos como evitar situaciones que le recuerden a esa situación vivida. Es decir, todo eso permanece en el tiempo y no se puede apreciar ni se puede cuantificar, salvo por personas que claro, se propongan una cosa importantísima que no hemos mencionado, que es rehabilitar a la persona que sufrió tortura, rehabilitarla para que pueda volver a ser una persona que no quede destruida por completo, porque uno de los efectos importantes de la tortura, y sobre todo en ese aspecto psicológico, es que destruyes a la persona. Una preguntita ahí, ¿ha habido algún intento, bueno, respuesta me imagino, pero de coordinar con las autoridades, por ejemplo, que puede haber una fiscalización del comité de alguna organización de derechos humanos dentro de las prisiones, por esa falta de información, ¿no? Una verificación permanente, un observatorio no externo sino interno dentro del sistema? Sí, sí lo ha habido. Yo la experiencia más potente que conozco es en Cataluña, el Observatorio del Sistema Penal y el Drets Humans de la Universidad de Barcelona, que en su momento nos vamos al 2002, 2001-2002 aproximadamente, y llegar a un convenio con la Generalitat de Cataluña para ser precisamente ese observatorio externo que entra en las prisiones a monitorizar y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Empezó a arrancar el proyecto, bueno, pues tuvo sus dificultades para empezar. Cuando por fin arranca un poco ya por el 2003, pues tiene sus dificultades para contactar con las personas presas y no sé qué. Entonces ya por fin, cuando ya en el 2004 arranca definitivamente, viene el motín de Quatre Camins, sacan todas las denuncias y al día siguiente de sacar todas las denuncias del motín de Quatre Camins se acaba el proyecto, ¿no? O sea, el observatorio sigue, pero ya no puede entrar en las prisiones, con lo cual parte de su forma de ser y de su naturaleza desaparece, entre otras cosas porque sí, observar hasta que denunciéis, ¿no? O sea, y esto, digamos que en un sistema como el penitenciario catalán, que se vende de más progresista, que no lo es, pero es como se vende en comparación con el resto del Estado. En el resto del Estado no ha habido esa figura, no se ha permitido, y en mi opinión se ha intentado desde fuera. De hecho, en breve va a haber un nuevo intento, no para observar a toda la población penitenciaria, pero sí para monitorizar a los presos y presas que estén especialmente enfermos o en situación que pudiera requerir una excarcelación por enfermedad, y se les va a proponer un equipo técnico de médicos, psicólogos y psiquiatras para que entren a evaluar estas situaciones, sin entrar a maltrato ni tortura, simplemente derecho a la salud. Y casi que te anuncio la respuesta que va a dar el ministerio, pero bueno, vamos a esperar a que la dé, pero veo muy difícil, visto lo visto del ministro, veo muy difícil que diga, sí, pasen y vean. Ya lo CIES también, ya de paso. A los CIES entra cualquier periodista el día que quiera, lo dijo, yo lo veía el domingo en la tele. Excepto que quiera grabar. Excepto que quiera grabar, sí. Quería hacer también una precisión a una cosa que dije antes, que igual no expliqué correctamente.
y referente a la importancia de la primera asistencia, porque es la puerta que puede abrir el paso al protocolo de Estambul. Es decir, no se puede hacer un protocolo de Estambul en un centro de salud rural a lo mejor, pero sí se hace un correcto análisis y sobre todo se hace un pronóstico y un diagnóstico que concuerde, que vea concordante las lesiones con una posible práctica de tortura. Eso abre necesariamente la vía judicial, y una vez que está abierta la vía judicial es posible que se practiquen ya exámenes mayores de mayor envergadura, que se vayan ajustando más los términos a lo que estamos nosotros llamando como una herramienta esencial para prevenir la tortura. Y esto además precisamente para en alguna manera ese punto en el que yo comentaba antes, de que los jueces, viendo esto, pues aparte de sonreírse diciendo, bueno, bien, así va la cosa, pues yo ya no me preocupo, ¿para qué voy a investigar si esto no hay por dónde coger, no hay datos para investigar? Entonces, de esta forma, es decir, se abriría esa puerta a la necesaria elaboración de un protocolo. Eso es, a mi juicio, algo de importancia. Entonces, por eso nosotros tenemos, cuando todas las personas que sufran en manifestaciones, en situaciones de todo tipo, que hagan ese tipo de planteamiento al médico para que por lo menos conste lo que les ha sucedido. Habida cuenta de que muchas veces, como también sabréis, los forenses ven los resultados de las lesiones cuando ya han desaparecido, con lo cual nunca hay nada. Es decir, si a una persona le han dado una paliza al día 7 y el forense le ve el día 15, pues probablemente aquellos hematomas, aquellas chichones, como dicen aquí, y otras similares, pues ya a lo mejor ya no existen, y por lo tanto el forense puede decir que esa persona está bien. Entonces hay que luchar en todos esos frentes. ¿Cuál es el porcentaje de médicos existentes que participen en algún tipo de denuncia, o sea, que colaboren en la lucha contra la tortura hoy día? Bueno, la verdad es que no lo sabía decir. Decía Pau Pérez, decía que gente, por ejemplo, preparada en este momento en el Estado español para llevar a cabo un protocolo de Estambul se cuentan con los dedos de la mano. Esa es la realidad actual, lo cual no quiere decir que yo, y en eso insisto, que dé coartada a que entonces, como hay que saber mucho para hacer un buen examen, entonces no hagamos ninguno. Es decir, esa es un poco la batalla que tenemos que librar a niveles básicos, es decir, la lucha desde abajo, desde las personas que sufren y los movimientos sociales en los que están acogidos, para reclamar que al menos figuren las lesiones que se tienen. Otra cosa es que se hagan estos estudios de mayor envergadura para poder presentar y conseguir una sentencia judicial. Claro, yo creo que el problema... perdón. No. Bueno, que el problema principal es que, claro, lo que se hace desde los médicos o desde los abogados, etcétera, sobre este tipo de cuestiones es fundamental. O sea, yo creo que es fundamental en lo que puede ser, pues eso, sacar los casos, etcétera, ¿no? Pero tenemos un problema, yo creo, y un problema que nos lo encontramos desde el tema de la tortura y nos lo encontramos del tema de la represión. Y es que hay muy poca sensibilidad social todavía en este tipo de historias. Es decir, que hay que llegar a la sociedad civil desde la perspectiva, bueno, ya fíjate, desde el tema de la represión, que en este momento se está notando y bastante claramente, ¿no? Pero la mayor parte de la sociedad civil, es decir, fuera de los activistas, la amenaza de la ley Mordaza todavía sigue siendo, por ejemplo, una cosa que está muy lejana de lo que pueden ser los intereses generales, y no digamos la tortura, donde evidentemente ni la conocen, y como decía antes Paco, cuando se les habla de esto dicen, bueno, estos son unos locos que están hablando de cosas que ya no existen, que existieron pero que ya no existen, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí tenemos que empezar a pensar, no sé de qué manera, ¿no?, a estrujarnos un poco la imaginación y tal, de ver de qué forma se saca eso a la sociedad civil, ¿no? Al conjunto,
o sea, se sensibiliza de alguna manera esto, ¿no? Con el tema de la represión yo creo que se va empezando muy lentamente porque la cosa sigue siendo muy lenta. Pero yo creo que sí, últimamente se ha notado un poquito más de efervescencia en esto. Claro, el tema de la tortura todavía va a costar más y hay que pensar de qué manera se llega a esa situación, ¿no? Es fundamental porque si no hay sensibilidad social, es decir, lo que vamos haciendo tiene poca repercusión, tiene realmente poco, avanza muy poco. Sin embargo, por ejemplo, en estos últimos 2 años y particularmente el último año, todo lo que se ha producido en la frontera sur ha abierto una conciencia sobre el salvajismo con el que se han producido, sobre las contradicciones de quien dice que aquí se respetan los derechos de las personas, las fronteras, la frontera es la espalda de Guardia Civil, etcétera. Todo eso ha quedado muy de manifiesto. Las 15 muertes del Tarajal no creo yo que se olviden fácilmente. Entonces, digo esas muertes como estos otros fenómenos de la valla, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, hay una batalla planteada sobre todo en Cataluña en torno a los CIES, a los centros de internamiento de migrantes, por un lado, y a los CETIs, que son los de transeúntes y demás, o contra las bolas de goma o contra las pistolas Taser. Es decir, en Cataluña hay una sensibilización grande, a mí me consta o me parece, vamos, sobre los temas relativos a la tortura. A la tortura y todos los conexos, ¿no? Todos los delitos que van acompañando a esto. De todas maneras, yo sí creo que en los últimos años se ha roto un poco la brecha esa del no querer saber, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Sí, aquí no se tortura, pero todo al que le para un guardia civil en un control de tráfico se pone nervioso. Y no es por la multa. No he hecho nada y sé que no he hecho nada, no hay foto de que he ido a demasiada velocidad, pero me pongo nervioso. Y yo creo que ese tipo de cosas son un subconsciente colectivo que tenemos ahí y que de repente se activan ante determinadas situaciones. Por ejemplo, los 15 muertos del Tarajal, pero por ejemplo, yo creo que hace unos años, cuando se empezaron a ver a las primeras abuelas desahuciadas con las intervenciones de la Policía Nacional llevándose a los que están intentando hacer algún tipo de ejercicio de solidaridad con esa persona que se va a quedar sin casa y cómo se les trata, yo creo que a muchas personas se les ha encendido la lucecita. Otra cosa es que encender la lucecita no es suficiente, porque muchas veces la lucecita se enciende y al que se le enciende dice, bueno, y que a mí no me toque. Y entonces es cuando se vuelve a negar la existencia de la tortura, pero ya no porque haya un desconocimiento, sino porque hay una negación, o sea, de la evidencia. O sea, sé lo que pasa, pero no quiero verlo. De hecho, casi nadie duda, cuando tiene el testimonio delante, casi nadie duda. Pero inmediatamente empieza a buscar la excusa. Bueno, algo habrá hecho, tampoco es tan buena gente, bla, 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 bla. Y es cuando empezamos a autojustificarnos el que en el fondo sabemos lo que hay y no estamos haciendo nada para combatirlo. Y ese ya es el otro mecanismo, ¿no? Que es el de, ya no es tanto cómo evidenciar lo que hay, sino cómo convencer a la gente de que esto te puede pasar a ti mañana por la mañana si no lo paramos hoy entre todas, entre todos, porque si no lo paramos desde la sociedad civil, lo que está claro es que el Estado, una de sus herramientas más útiles, no va a dejar de utilizarla, a no ser, son políticos que de repente utilizarla implique perder votos, implique perder un ayuntamiento, implique que la gente se empiece a movilizar más de la cuenta, y ese es el día en el que van a autorregularse. Mientras tanto, anchas Castilla y encima funciona. Entonces, y yo creo que es ahí donde tenemos que plantearnos el debate, en cómo movilizarnos cada vez más pese a la represión. Ya no solo contra la represión, sino contra lo que queramos y lo que convengamos que es necesario en este momento. Me da igual que sea una lucha ecologista, que sea feminista, que sea la que corresponda, pero que la represión no pare la movilización, porque ese es su objetivo. Entonces, combatir la represión es movilizarse. Mi opinión, Darío. Sí, tenía una pregunta para ti. Primero, estoy muy de acuerdo contigo en que en un procedimiento se basa todo, en caso de torturas, en el informe médico que disponga el abogado para defender a su cliente. En estos casos nunca hay testigos.
Hay testigos, algunas que hemos visto en televisión, con los Mossos de Escuadra y tal, pero no hay testigos habitualmente, y ese es el informe médico, es el único que nos sirve. El primer problema que tenemos es que un detenido, para prestar declaración, tiene que estar presente su abogado, pero para ir al hospital no. Cuando el detenido pide ir al hospital, no hay abogado. Y nos encontramos entonces que va al hospital y, como has dicho, nos encontramos unos informes médicos totalmente inoperantes, que no refiere, tal, no dice ni cómo, ni compatibilidad, ni nada. Entonces es muy difícil la defensa de esa persona con esos informes médicos, que además los hace el médico acompañado de los dos policías, que ni siquiera salen fuera muchas veces. Sí. Muchas veces les hacen el informe delante de los dos policías que les acompañan. Cumpliendo la ley, además. Cumpliendo la ley, porque pero no puede ni hacer una referencia el detenido de lo que está diciendo. Lo malo no es eso, siendo eso muy malo, es que los que se atreven a denunciar, lo que se encuentran luego por parte de la policía es, pues como decía, para justificar el uso de la fuerza, es decir, que han tenido una lesión previa de él, que han tenido que justificar. Y ellos sí presentan partes médicos, también de médicos. Sí. Y estos están perfectamente cumplimentados, tienen incluso la posición sobre la compatibilidad, es decir, y además es que estas lesiones son compatibles a lo que refiere la gente, totalmente estructurado, con lo cual es imposible luchar. Y claro, este señor que ha sido víctima de previamente, antes de poner denuncia, que tenga cuidado, porque se puede jugar un delito de atentado que está penado con años de privación de libertad. Eso es así. Y yo quería saber por qué los mismos médicos, hombre, uno es en el hospital, el otro es el médico forense, pero ¿por qué hay esta diferencia por parte de los médicos cuando se trata de un detenido o cuando hay que hacer un informe a un policía? Porque realmente poner los dos informes uno al lado del otro y parece increíble. Yo no sé si es una cosa institucional o es una cosa personal de cada médico, pero suele ser habitual que el informe del médico es un informe totalmente completo y el del detenido es un informe que no sirve absolutamente para nada. Es que se comenta solo eso que acabas de decir, evidentemente. Lo que pasa, y ahí yo lo añado, de que sí se puede hacer. Si una persona conoce sus derechos, independientemente de que se los respeten, y lo reclama, y cuando estoy hablando en el caso de una persona que se presenta al médico con el resultado de una paliza, tiene derecho a pedir a ese doctor, primero, la confidencialidad tiene derecho y el médico tiene obligación, salvo ir contra la ley, de que exista la confidencialidad en el examen. Eso quiere decir que tiene que quitarle las presas, por un lado. Segundo, después de esa confidencialidad, tiene derecho a pedir que figure, pues digamos, lo que él estima. Otra cosa, lo que no se puede hacer es no decir nada. Es decir, usted dice que esto no sabe de qué es, pues ponga que no sabe de qué es. Entonces, la persona que es víctima de eso debe de exigirlo. Pero no tiene abogado. Pero vamos a ver, debe exigirle al profesional que haga que sea consecuente con lo que tiene de delante. Pero tiene a los policías al lado. Repito que primero hay que exigir que el examen sea confidencial, es decir, que no pueda estar presente la fuerza porque viene la ley que no puede estar. La Guardia Civil, que todos sabemos más o menos, tiene un historial muy largo de poder y sobre todo en el medio rural, pues tienen extremo poder. Pues yo digo, en un pueblo que yo he estado de 9.000 habitantes, entraban en el centro de salud y entraban con el detenido y dicen, no quiten las esposas y salgan fuera. ¿Pero por qué? ¿Y si le pega? ¿Y si le tal? ¿Y si no sé cuál? Y entonces hay mucha gente, todavía muchos compañeros que cedían a eso. Entonces, una vez que se cumple el primer paso, que es decir, que la persona pueda explicar por qué viene así y a qué se deben las lesiones que tiene, y que luego encuentre el examinador congruencia en lo que está planteando. Es decir, eso es el mínimo exigible. Si no se cumple, pues entonces alguien comete un delito, en este caso el médico y en este caso la fuerza que la acompaña. Eso es así de sencillo, porque en las leyes vienen esas recomendaciones.
en las leyes de este país, no en las de... No. Vietnam. Tiene que Entonces, salir fuera. y luego en el estatuto de los colegios médicos de España figura un artículo, que es el 51, que dice que el médico está obligado a no colaborar con la práctica de... Bueno, es verdad que pone tortura y entonces parece como que ese término excluye todo lo demás, pero está obligado a no colaborar y en su caso a denunciar la práctica de tortura si viera que existen evidencias de ello. Entonces, obligación tiene moral por tener un código deontológico al someterse, y luego si es un funcionario del Estado, como prácticamente hasta hace muy poco éramos todos los de los servicios públicos, pues también tiene obligación legal. Es decir, que incumple la ley esa persona por miedo a que tiene al lado, que diga, bueno, esta tía te hemos fichado aquí, tú ya vas a pagar la próxima vez con el coche, la multa, no sé qué, no sé cuál, las prácticas que pueden darse de represalia, si no son mayores, claro. De todas formas, la ley también es un elemento, es un instrumento represor del poder. Pues sí. Entonces, tiene que haber un relato social por parte de la víctima. Si no hay un relato social, y no lo hay porque no somos capaces de reconocer nuestra posición dentro de la pirámide social, en el caso, por ejemplo, de los ambientes rurales, en los pueblos, mi abuela no se atrevía a decirle al gran propietario de la aldea quién era y cómo le consideraba. No podía hacerlo. Estaba socialmente condenada a aceptar el relato social que hacía el propietario. Entonces, ante el maltrato, tiene que haber un relato social. Perdón, un relato político. O sea, el gobierno de la polis en el sentido más ateniense y feo del término. Una palabra aquí, otra aquí. Bueno, pues todos estamos de acuerdo de que la tortura es algo execrable y que todos estamos en contra. Pero pienso que lo primero, para que no te torturen, lo que tienes que procurar es que no te detengan. Eso. Ya, pero voy al cuento. Si yo estoy en una manifestación o en una concentración o pasando por la calle con mi perro y viene un funcionario o dos funcionarios y me piden que me identifique, yo sé que me tengo que identificar con la nueva ley en la mano, porque si no me identifico, ellos no me van a sacar la carretera del bolsillo, sino me van a poner las esposas, me van a llevar a comisaría y me van a identificar allí. Y por el camino pueden pasar muchas cosas. Yo me pongo borde, ellos se ponen y tal, y ellos tienen que ganar, y como me ha pasado, lo cuento, ¿no? Entonces, el problema que tenemos en la sociedad, que en este país, es que no conocemos las leyes. Entonces, no sabemos qué derechos tenemos. Y eso es un tema fundamental, que tenemos que estar todos alerta, para que no te tal, que no te hagan lo otro. Pero para eso tienes que saber cómo actuar, porque la gente pasa que todos los días, estás en una habitación, a mí, yo no te doy el carro y tal, los hierros, para comisaría, y por el camino la tienes liada. A eso me refiero cuando esto... De hecho, totalmente de acuerdo que hay, por ejemplo, hay una serie de derechos que no sabemos que tenemos, que yo recomiendo vivamente ejercer, ¿no? Cuando se está detenido o detenida. Por ejemplo, el derecho a ser reconocido por un médico. Yo a todo el mundo al que le detengan le recomiendo que inmediatamente solicite el ejercicio de su derecho a ser reconocido por un médico. No, pero si no me han tocado, perfecto. Que venga el médico y certifique que no me han tocado. Y que haya un informe médico, aunque esté mal hecho, que diga no presenta ninguna lesión. A partir de ahora, si pasa cualquier cosa, ya no van a poder decir que ha sido en ejercicio de una violencia legítima durante la detención, porque cuando vino el médico estaba que no me habían tocado. Entonces, si de repente entro en la comisaría y un médico certifica que no me han tocado, y salgo de la comisaría y tengo X, pues ya tengo un ejercicio de prueba. Si no he ejercido mi derecho a ser reconocido por un médico, porque como no tengo nada, no he ejercido, ¿para qué voy a llamar a un médico? ¿Para qué voy a molestar a un médico? Que no, que es su trabajo, que venga. No es molestia, es su trabajo. Si hacemos eso, a lo mejor, uno, el madero se lo piensa dos veces y dice, aquí hay un papelito ya. Y dos, si pasa cualquier cosa, siempre voy a poder decir que ha pasado después de la detención, no durante. Entonces, a lo mejor es una manera de evitar
una posible agresión que a lo mejor no se iba a dar, pero a lo mejor la evito si se iba a dar, y es una manera de certificar una situación de partida que después, si quedo en libertad, puedo ir a un médico a ver qué informe hace, porque el problema con los informes es ese, pero ya tendríamos un punto de comparación. Claro, mucha gente no sabe que tiene derecho a ser reconocido por un médico en el momento de ser detenido. Igual que se tiene derecho a un abogado, igual que se tiene derecho, si no es bajo régimen de incomunicación, a que se informe a la persona que uno designe del hecho de la detención. ¿Vale? Hay que conocer los derechos, efectivamente, y ese ejercicio, o sea, el desconocimiento de la ley no exime de la obligación de su cumplimiento, pero a nadie. Entonces, el desconocimiento de nuestros derechos lo que hace es impedir que podamos ejercerlos. Eso tienes razón, tienes razón con todo lo que has dicho, pero hay que precisar. En el curso de la detención es una cosa, cuando reclamas, en el curso de la detención te pueden haber dado una paliza o te pueden haber, que suele pasar, ¿no? En las calles, en determinadas, cuando entran a unas casas o lo que sea. Entonces, eso normalmente se puede, digamos, constatar por medio de un parte judicial, un parte médico. Lo que nos pasaba a nosotros, o por lo menos yo en mi experiencia me ha pasado mucho, es la trampa que consiste en que tú vas, te llaman, suba usted al cuartel o lo bajan, examine a este señor y luego yo pierdo las huellas de ese señor. Ese es el otro problema. Y ese problema no lo resolvíamos nunca, porque tú, vamos, y me ha pasado con personas que tenía muy cerca de mí. Y dices, bueno, sí, yo le he visto y está bien, pero ¿y cuándo sale y cómo lo puedo ver yo al salir? Entonces, no, eso ya queda en el sistema, ¿no? Se va perdiendo en el sistema. Es decir, no hay una inscripción a decir, bueno, si yo he visto a esta persona cuando la habéis detenido, permitirme volver a examinarle cuando salga. Y entonces podré establecer una relación, o por lo menos crearles a ellos la zozobra de que no lo van a poder hacer impunemente, porque esto de la impunidad tiene mucha importancia. O sea, ellos se sienten muy fuertes, muy protegidos, porque gozan de una cierta impunidad, y eso no hay cosa peor que esa. Es decir, sabemos que sí, que se les condena y luego se les indulta, sabemos que algunas veces se les hace una reprimenda, pero en cierto modo se sienten dueños de la vida de las personas. Y una precisión que no he entendido bien antes a Darío, o a ver, lo mismo que hay derecho a tener asistencia en la detención de abogado de oficio, ¿hay obligación de que el abogado de oficio te atienda en el examen médico? Porque eso sería un puntazo. Ni el de oficio ni el particular, es la reivindicación que yo quiero hacer aquí, y sobre todo a los médicos. Eso sería un puntazo. Hay que exigir que la asistencia letrada no sea solamente cuando tenga que declarar. Tiene que haber una asistencia letrada cuando esa persona acude no al médico forense, porque lo que acude es al hospital. Y acude al hospital. ¿Pero eso en qué estado se encuentra? Las personas, no las personas que le han agredido, pero sí de la institución que le han agredido, y que acude ahí y tiene que explicárselo a un médico. Eso es absolutamente imposible. Y encima, pues hombre, hay muchos médicos que dicen, bueno, no le quiten ni las esposas, y aquí está. La asistencia letrada empieza cuando va a tomársele declaración, y cuando se le toma declaración es después del periodo de detención, del periodo de detención que deja el margen de la ley. Si tienes que estar 72 horas, tienes que estar 72 horas, y en ese tiempo no tienes asistencia letrada de ningún tipo, y si vas al hospital, vas al hospital. Y quería añadir una cosita más. Cuando se pide normalmente en la práctica, por lo menos en lo que yo he visto, el médico forense, quiero que me vea el médico forense, dice, bueno, eso ya lo pides cuando venga tu abogado, y se tiene todo el periodo de detención sin médico forense, y cuando vamos a hacerle la asistencia, le leen otra vez los derechos y le dicen, por lo menos dice el policía que los lee otra vez, no sé si es la primera vez que se los lee, pero bueno, le dice, tiene derecho a médico forense, y dice, quiero que me vea el médico forense, y dice, bueno, eso lo habla usted después con su abogado y en el juzgado. Y es después, en el juzgado, cuando se cumplimenta en la práctica eso del médico forense. Y yo creo que si una persona es detenida y dice, quiero que me vea el médico forense,
y le dicen que no, y se pone muy pesada, lo que se arriesga es que cuando venga el médico forense se encuentre con una persona lesionada. No, evidentemente hay que jugar siempre o sea, Sí, yo lo que mucha- planteo es una estrategia que en un determinado momento, si sale bien, puede funcionar, pero seamos realistas. Cualquier estrategia puede salir bien o mal dependiendo de cómo la plantees. A lo mejor la estrategia no es pedir médico forense, sino es pedir un médico, cualquiera, para que haga un informe, porque el médico forense sí es cierto que no suelen permitir que vaya a comisaría, pero cuando se solicita un médico, sin más, sin ser forense, y el médico, sin ser forense, también tiene que llevar un informe, por cuestiones médicas, porque soy diabético, porque tal, pues muchas veces te dicen que sí, muchas veces te dicen que no, y va a depender, siempre va a depender de, muchas veces, la buena o mala voluntad del de turno. Pero tú siempre vas a poder decir, te hagan o no te hagan caso, cuando estás en sede judicial, decir, solicité el médico forense y no se me concedió. Bueno, no consta que en mi declaración en sede judicial yo digo, luego la tendrá o no en consideración el juez, pero que el juez no pueda decir, es que en su momento no lo dijo, no, yo en su momento a la policía le exigí mi derecho a un médico y no me lo dieron. Otro ejemplo, le exigí mi derecho a que llamaran a fulanita para avisar de la detención y a lo mejor llamaron, a lo mejor no llamaron. Yo tengo derecho a esto y yo tengo derecho a una comida digna y de repente dije que soy vegano y me trajeron un bocadillo de chorizo. Y según ellos cumplieron con su legalidad de traerme comida, pero según yo, no. Entonces luego el juez hará lo que quiera con esa declaración, pero por lo menos saber cuáles son nuestros derechos, cómo jugar a pedirlos o no pedirlos, dependiendo de la estrategia que queramos tener. Quiero tensar, no quiero tensar, me están deteniendo por un tema de drogas, me están deteniendo por un tema político, me están deteniendo en una manifestación. Y al final, la estrategia más correcta, en mi opinión, es la que te da seguridad. Porque en un momento de tensión es un momento en el que yo, más que pensando en la detención, estoy pensando en lo de después. Lo de después es lo que me pueda caer en un juicio, las secuelas psicológicas que me puedan quedar, la pérdida o ganancia de apoyo social que yo pueda tener dependiendo de cuál sea mi actitud con mis compañeras y compañeros si es una detención colectiva. Yo me pondría a plantearme en estas cosas. Y en esas situaciones, más allá de lo legal, está lo personal. Y en lo personal, mis asideros de fortaleza. O sea, esa cosa que cuando yo salga de comisaría voy a decir, mira, me he llevado 2 hostias, pero he aguantado, o no me llevo ninguna hostia y me voy a avergonzar toda mi vida, es muy diferente. Entonces, al final, ¿cuál es la estrategia correcta? La que a cada cual, en el momento adecuado, le dé más seguridad. Y ahí no podemos hablar más que, te doy toda la información y tú decides. Una cosa, vamos a ver, que enlazando entre los dos, lo que estáis, vamos a ver, yo no sé si me equivoco, porque como no soy abogado, no lo sé, pero va implícita la pregunta. En el recurso que la Asociación Libre de Abogados ha hecho ante el Tribunal Constitucional respecto a que no al derecho a la tutela judicial efectiva desde el primer momento en que uno sufre la detención, durante ella y posteriormente a ella, si eso existe, si existe esa posibilidad, y parece ser que la Comunidad Europea la reconoce, o los tribunales europeos lo reconocen, entonces cabría que esa estrategia del detenido, el abogado y el médico que le reclamas el que participe en que ahí no se cometan delitos durante ese periodo. Exacto. El delito de tortura, que es de lo que estamos hablando aquí, o tortura o malos tratos, ¿no? Otra cosa es el crimen que cada uno haya cometido por lo que uno se ha juzgado, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí. Como dijo Pote, nosotros no juzgamos a la persona en este caso. ¿Tenéis detectados puntos negros en el sentido de determinada comisaría, determinado cuartel, incluso después centros de detención, de cumplimiento, en donde no ha sido un día que se le ha ido la mano a no sé quién, sino que de una manera, no digo tampoco regular, pero bueno, que no tan raro aparecen casos? ¿Sí? Sí. De hecho, por ejemplo, en algunas cárceles ya no solo es que esté detectado el módulo, es que está detectado el turno de funcionarios en concreto. Es decir, casi todas las denuncias del módulo de aislamiento de la cárcel de Villanueva en Valladolid sale cuando está de turno un equipo concreto de funcionarios. Y cuando no está ese turno, pasa a ser una cárcel relativamente tranquila en comparación con otras. Igual que hay determinadas comisarías, por ejemplo la comisaría de Lavapiés en Madrid y la de Tres Cantos, las dos tienen muy mala fama
y se sabe que, bueno, pues que si te detienen miembros de la Policía Nacional asignados a estas dos comisarías, pues aumenta el riesgo, digamos. ¿Está cuantificado de cara a que organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, puedan hacer algún tipo de acción, digo, cuantificado en el sentido de que en 2013 aquí hubo 33 casos de malos tratos? Sí, de hecho, se han visto las imágenes de la comisaría del Escorts de Barcelona, donde los Mossos d'Esquadra realizaron determinadas situaciones que luego han quedado en nada, aunque ha habido condenas, luego ha habido indultos y estas cosas, pero que las imágenes se han visto, entre otras razones, porque los colectivos de denuncia de Barcelona llevaban años diciendo que en esa comisaría en concreto pasaban muchas burradas y que salían muchas denuncias, y que si lo habitual es que una comisaría tuviera una denuncia cada año o cada 2 años, de la comisaría del Escort salían 20 denuncias al año, y que eso no era normal. Entonces, a raíz de esas denuncias previas es que se pusieron las cámaras con las que luego se han visto las imágenes que se han visto. Claro, sí es verdad que a raíz de esa situación y de esa polémica, pues luego se ha trasladado a algunos agentes a otros sitios y ha bajado el número de denuncias que salen del Escort. Pero no se ha suspendido de sus funciones, ni han dejado de trabajar, excepto los 4 que tuvieron condena y luego indulto. El resto del equipo, digamos, que sigue en activo. Entonces, dónde están y qué siguen haciendo es la duda. Pero hay situaciones muy concretas. Por ejemplo, esta la conozco de primera mano porque las denuncias las gestionamos desde Slaqueta, Vizcaya. En la cárcel de Nanclares de Oca, en Álava, el subdirector de seguridad, al que denunciamos muchas veces, un subdirector de seguridad concreto que empezó a trabajar en el año 2003 y dejó de trabajar en el año 2005, mientras él fue el subdirector de seguridad de la cárcel, salieron 8 denuncias de presas por torturas, algunas sexuales, 9 denuncias de presos por situaciones de malos tratos y violencia y torturas, y en ese periodo de tiempo hubo 13 suicidios en el mismo centro penitenciario. Cuando esta persona fue denunciada y dejó de trabajar en esa cárcel y fue suspendida de esa cárcel y fue trasladada a otra cárcel, pasó a haber un suicidio al año, una denuncia en 2 años y se tranquilizó todo. Evidentemente, la importancia ya no de un equipo, sino de una persona concreta con mucho poder, no es un funcionario cualquiera, es el subdirector de seguridad, dando carta blanca a todo el resto de la gente y marcando una línea de trabajo, porque era su función. Cuando esta persona ha estado, ha pasado todo esto; cuando esta persona ha dejado de estar, ha dejado de pasar. Entonces yo lo que me pregunto es, vale, lo de Nanclares nos hemos enterado porque había muchas presas y muchos presos en contacto con nuestro colectivo, pero este señor ha estado en cárceles anteriores. ¿Qué habrá pasado en esas cárceles? Porque la coordinadora no tiene presencia en todo el Estado. Ya tenemos mucha presencia en Andalucía, en Cataluña, en Galicia, en País Vasco, en Madrid. Por ejemplo, no hay ninguna asociación en Albacete. Ni en Cantabria. En Cantabria tampoco. Actualmente. En Castilla y León solo hay una, y está en Valladolid. ¿Qué pasa en el resto de las provincias? En Extremadura no hay ninguna. Estas sandalias que van todos los días. En Asturias tampoco. Entonces, andando un poco más en esto, ¿hasta qué punto se puede decir que la tortura se produce por una decisión política o porque hay un funcionario facha, como podría ser en este caso? ¿Qué opináis del bueno, yo creo que se cruzan las 2 líneas. Es decir, hay que construir el espacio de impunidad para que pueda existir la tortura, porque la tortura en determinados momentos es una herramienta política muy útil. La cosa es que una vez que hemos construido ese espacio de impunidad, está ahí. Entonces, por ejemplo, en algunos casos, a determinadas personas, cuando se las detiene, se dice sí o no, hay que aplicarle este método. Y eso está sistematizado, es decir, hay un sistema que dice sí o no, a este sí, a este no, pum, pum, pum. Eso es una decisión política. Claro, una vez que has abierto esa puerta, te puede venir el funcionario de turno, por ejemplo, el subdirector de seguridad de Nanclares, a las presas les ofrecía beneficios penitenciarios a cambio de favores sexuales. Su intención no era política, su intención era un beneficio personal propio. Y a los presos a cambio de dinero. Si pasabas por el aro, bien, y si no pasabas por el aro, paliza. Pero claro, ¿por qué se podía hacer eso? Claro, ¿cuál es el mecanismo que permite que este personaje en concreto, que tiene una condena firme,
A este le cayó una condena porque por el caso de 2 presas se le condenó a 1 año de cárcel y 6 años de inhabilitación por cada presa. Es decir, su condena final fueron 2 años de cárcel y 12 de inhabilitación. No ha entrado en prisión. De hecho, ha dejado de entrar en prisión, ha dejado de trabajar como funcionario. O sea, yo siempre he dicho que nuestro mayor mérito como asociación ha sido sacar a un funcionario de la cárcel. Lo más malos que hemos llegado. Pero este señor puede hacer estas cosas porque la cárcel necesita tener ese funcionamiento opaco y la decisión que dice que la cárcel funcione así es política. Y una vez que has hecho la cajita de la impunidad, pues todo el que entra dentro de un espacio de impunidad puede hacer lo que quiera. Entonces, en algunos casos si hay una orden política que dice haz esto, y en otros casos no hace falta la orden política. Es que como el muelle ya ha empezado a funcionar... O sea, que lo que dices es que la decisión política es crear el espacio de impunidad, que es lo que se está haciendo de hecho. Lo que pasa es que si eso como dices tú se utiliza como un arma por parte del Estado, luchar contra eso es diferente. O sea, luchar teniendo en cuenta eso, que es un arma por parte del Estado, es diferente, o la estrategia que te planteas para luchar contra eso es diferente al otro, que, o sea, que bien es verdad que todo eso de conocer las leyes y todas las trabas que se le pueden poner a la al ejercicio directo de la tortura, ¿no? Pero al fin y al cabo quizá no es como la solución, o sea, es como ir atenuándolo, pero no entras ahí en lo... Hombre, el problema es que siempre que denuncias la tortura, lo quieras o no lo quieras, estás desarrollando una actividad política. Porque hay mucha gente que dice, no, estoy denunciando un caso concreto, puntual, que no tiene nada que ver con nada, ¿eh? Es un error del sistema. Ya, es un error del sistema, pero denunciar un error del sistema que afecta al espacio de impunidad que implica todo eso es denunciar al Estado. Entonces, aunque se estén denunciando situaciones particulares, es impunidad porque en el momento en el que tú denuncias a un funcionario por haber hecho esa tortura, aunque sea en beneficio propio y sin tener nada que ver con la decisión política, ese funcionario tiene abogados del Estado defendiéndole, ese funcionario tiene un sistema judicial que considera que su palabra tiene más veracidad que el de las personas que le denuncian, porque es funcionario, principio de veracidad. Ese funcionario tiene una serie de privilegios en todo el proceso judicial que no tiene en la otra. Por ejemplo, nosotros en el caso de Nanclares solicitamos una medida de alejamiento de las víctimas del agresor. Además solicitamos la aplicación de la ley de violencia de género. No nos la admitieron, pero bueno, lo pedimos todo, ya que estamos. Entonces claro, no nos van a permitir, pero nosotros solicitamos un alejamiento. Si una mujer libre denuncia a un hombre en libertad que no es funcionario de nada, de una agresión sexual y solicita una medida de alejamiento, es automática. Pero una presa respecto a un funcionario, imposible. ¿Por qué? Pero si esta no fue una orden política, la de que este hombre... No fue una orden política, pero es el espacio de impunidad. Estamos trabajando en un espacio de impunidad. Entonces, todo el sistema va a trabajar en beneficio, voluntaria o involuntariamente, va a trabajar en beneficio del denunciado en este caso. Que yo muchas veces me lío, como estamos acostumbrados a defender, cuando denunciamos la tortura no somos defensa, somos acusación. Y se me cruzan los cables, se me cruza hasta el discurso, porque estamos tan acostumbrados a una perspectiva que se nos olvida la otra. Pero claro, al ser acusación también perdemos determinados, comillas, derechos y privilegios que tendríamos cuando fuéramos defensa. Justicia gratuita, bla bla bla, bla 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 bla. Entonces, al final, cuando te empiezas a dar cuenta, en el momento en el que te posicionas contra el Estado en una denuncia de un maltrato particular de un guardia civil al vecino de al lado, ni siquiera estando de servicio, de repente te das cuenta de que todo eso del debate tan político se pone en tu contra y que, ostras, es que es política denunciar. O sea, denunciar al vecino que es guardia civil es un acto político. Y además, yo creo que la lucha contra la tortura, contestándote, es lo más políticamente incorrecto que hay. Porque no da ninguna... Vamos, a quienes intentamos trabajar en este campo, no te da más que disgustos, ¿no? Esto no da réditos de ninguna clase. Sí, no era mi intención decir que no salga para nada, ¿eh? No. Sino que creo que muchas veces nos perdemos en que
hay un único culpable, que es el tipo que te ha dado el chuletón, o como mínimo, o sea, o Para cosas nada. mucho peores, sino que quizá hay que poner el énfasis en dar a conocer que hay una gente que está soportando eso y que está dando manga ancha para que eso funcione. Por supuesto. Entonces, yo creo que eso muchas veces no lo tenemos en cuenta y como hay que ponerlo sobre la mesa. Sí, sí, ¿sabes? sí, Esto la impunidad. sucede porque les deja. O sea. Yo quería decir... Ah, sí, perdón. ¿No crees, que además estoy de acuerdo contigo totalmente, esos espacios de indefensión que crea el Estado, pero además de eso, ¿no crees que también hay una forma de tortura totalmente política institucional, que no depende ya de los funcionarios, sino institucional en el Estado español, que es el régimen FIES, que en sí mismo es una tortura institucional? Sí, yo personalmente sí lo creo y podría poner más ejemplos. O sea, yo creo que a determinados movimientos, a determinados colectivos, hay orden de la autoridad competente de que se les machaque. Además, no... O sea, volviendo al tema de Ceuta y Melilla. O sea, es que ahí hay una orden de delegación del gobierno diciendo... Calla. O sea, que no pase. Y el tema de los menores también, que hemos dicho antes, de Andalucía, que se está persiguiendo al mensajero y en lugar de penalizar el centro, etcétera, están buscando quién ha grabado estas soluciones. Y es más, yo he visto en televisión española, en un telediario, que me está bien por ver estos telediarios, a un señor del centro decir que eso es perfectamente legal y que está amparado por la ley. Sí. Que dice, igual que en los hospitales, dice, y está perfectamente, lo ha dicho en un telediario, un responsable de ese centro. Esa barbaridad. El que denuncia esa barbaridad se convierte en ilegal. Sí, bueno, vemos que tenemos unos derechos que no se cumplen y que muchas veces no conocemos. O sea, que por ejemplo sería interesante que en relación con el protocolo de Estambul, que nos concede unos derechos de defensa, de asistencia, tanto judicial o de abogados como médicos, se conociera, ¿no? Se conociera más y digamos, se difundiera el tema este de la guía que ha hecho el observatorio. Pero la pregunta es que los derechos que tenemos, aunque no los conozcamos, o que conocemos cuando se incumplen, como el caso de la tortura, lo están, digamos, poniendo de manifiesto plataformas o la Coordinadora contra la Tortura, asociaciones, observatorios. Y yo quería preguntaros qué relato hay de que en relación con los derechos defienden mediante las requisitorias que vosotros les hacéis, o si habéis pedido iniciativas legislativas a los partidos políticos. ¿Qué historia hay en esta democracia durante estos 10 años que ha habido 6.000 denuncias? Se supone que punta el iceberg de muchas más casos de maltrato y de tortura. ¿Qué es lo que han hecho los partidos políticos en nuestro Parlamento en relación con este tema? Porque lo que hay es un manto de silencio. O sea, las huelgas de presos nunca salen al exterior, la prensa no dice nada, aquí no ocurre nada, y las denuncias, bueno, pues puntualmente cuando salen algo, ¿no? ¿Qué es lo que se hace por parte de las instituciones, los partidos políticos entre ellos? Supongo que a instancias de quienes se están ocupando como ciudadanos independientes del tema, ¿no? Que ya es un hecho, el que se tenga que ocupar ciudadanos Hombre, de estas cuestiones. Para mí el ejemplo más palmario de eso que tú planteas es el actual mecanismo nacional para la prevención, y me paro, porque tendría que ser el mecanismo nacional para la prevención de la tortura, pero cuando han definido y diseñado el mecanismo tendría que llamarse así porque esto emana de una orden internacional y de un protocolo facultativo de Naciones Unidas que dice que todos los estados que lo firmen tienen que crear un mecanismo nacional para la prevención de la tortura, ¿no? Y en España, que ha firmado el mecanismo y el protocolo, han creado un mecanismo nacional de prevención. Se han quitado la palabra tortura. Entonces puede ser, o sea, siempre decimos, ¿de prevención de qué?
Porque tiene que ser de prevención de la tortura. De prevención. Prevención, no sabemos si de accidentes laborales, no sabemos si del mal tiempo, un mecanismo nacional de prevención, MNP. Entonces te quedas con la sensación esta de... Y en sus informes, por ejemplo, la palabra tortura aparece cuando dicen que se han reunido con la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura. Y claro, si nos mencionáis a nosotros, tenéis que poner la palabra tortura que os molesta. Claro, sabemos. Pero para decir que os reunís con nosotros, tenéis que utilizar esa palabra que está prohibida en el vocabulario, en el relato narrativo que emanan los poderes del Estado español, incluidos sus partidos políticos, porque que nadie se olvide que en el Estado español no se tortura. O sea, lleva sin torturarse desde que entró en vigor la Constitución del 78 prácticamente. O sea, da igual las pruebas que pongamos encima de la mesa, da igual las denuncias que vengan de organismos internacionales, el miedo lo tienen a utilizar esa palabra. Entonces, por ejemplo, ese mecanismo, según el protocolo del que viene, tendría que ser independiente, ese mecanismo tendría que cumplir una serie de características y ese mecanismo tendría que haber sido coordinado con la sociedad civil. Es lo que dice el protocolo facultativo que tendría que ser ese mecanismo. Bueno, para hacer ese mecanismo, como esto empezó en periodo de gobierno socialista, pues al final la diferencia entre el PP y el PSOE son las formas, no los fondos. Entonces, vamos de progres y vamos a reunirnos con la sociedad civil. Se reunieron con la coordinadora, se reunieron con Amnistía Internacional, se reunieron con una serie de organismos que trabajan en el ámbito de los derechos humanos y empezaron a tener una serie de reuniones y dijeron, bueno, nosotros queremos oír saber cuál es vuestra opinión del mecanismo. Y les dijimos, lo primero, ¿el defensor del pueblo? No. ¿Quién es el mecanismo? Defensoría del pueblo. ¿Por qué no queremos que sea el defensor del pueblo? Porque no es independiente, es un organismo elegido por el Parlamento, luego está vinculado a los partidos y al sistema político. No queremos que sea el defensor del pueblo porque la Defensoría del Pueblo, por su propia ley, no puede intervenir sobre ninguna causa que esté en judice. Es decir, habría que elegir entre denunciarlo a Defensoría del Pueblo o denunciarlo a un juzgado. Si va a un juzgado, el defensor del pueblo ya no puede participar. Y si va al defensor del pueblo, en cuanto no entre en el juzgado, va a dejar de investigar. Entonces, un mecanismo que no vaya a investigar nada que esté en un juzgado, ¿de qué nos sirve? ¿No? Es el defensor del pueblo. Y encima, el defensor del pueblo en aquellos entonces era el señor Mújica, no era un cualquiera. Era un señor que decía textualmente que en España no existía la tortura. Entonces, que la persona que tiene que prevenir la tortura sea una persona que niega su existencia, nos parece especialmente grave. Ya sin entrar a sus posibles vinculaciones con él y otras cosas. No vamos a entrar ahí. Vamos a quedarnos en que una persona tiene que investigar algo que dice que no existe. No puede investigarlo bien. Entonces, pese a nuestras protestas, fue la decisión. La Defensoría del Pueblo a día de hoy sigue siendo el mecanismo, ¿no? Y en vez de, en sus informes, denunciar situaciones de tortura, lo que hace es el informe sobre el tema de los reconocimientos médicos es el único bueno que han hecho, pero hasta ahora los informes anuales, por ejemplo, decían cosas que son graves, pero del índole de... En la cárcel de Tres Cantos hay 3 cristales de ventanas rotos y hace frío en la celda. Pues es muy grave, tendría que estar eso arreglado, pero no, o sea, con eso estamos poniendo un ejemplo de al nivel al que entienden ellos, porque como todo lo demás está limpio y reluciente, el único problema de maltrato que puede haber es que hay unos cristales rotos en una comisaría. Sin entrar a valorar cosas muy graves que han pasado en el mismo año en el que se ha hecho ese informe y que le hemos transmitido a las entidades. Le hemos dicho, ahí está, denuncia. Ay, pero está en el juzgado, no puedo investigarla. Entonces, esa es la respuesta. Claro, ha cambiado el gobierno, ahora el fondo sigue siendo el mismo, pero las formas, desde que está el PP en el gobierno del mecanismo, son directamente de casi criticarte que les estés enviando denuncias, porque que nosotros somos un mecanismo de prevención. O sea, si ya ha ocurrido un hecho, ¿nosotros qué vamos a prevenir? No, a ver. No. Que es que nos... o sea, que hay cartas que te contestan y dicen, no, nosotros somos un mecanismo preventivo, sobre lo que ya ha pasado, no somos un mecanismo reactivo. Bueno, no. O sea, te estoy diciendo que el problema para el que tú estás para prevenirlo está aquí. Entonces, estudia el caso para ver cómo no volver a repetirlo. Pues nos están respondiendo cosas como esa. O fatal. De todas formas, Hay una palabra ahí. Ah, perdón. Una consideración sobre la prevención de la tortura, ¿no? Una intuición que tengo personal que en parte por 40 años de franquismo y 40 de pervivencia del franquismo hay una cierta pedagogía del miedo que es un elemento de control que traducido
al lenguaje de la calle, que tú en determinados contextos sabes lo que te puede pasar. Por gente que está más o menos dentro de un nivel de conciencia social o política, o gente que no, simplemente gente completamente desvinculada de cualquier cuestión social, ¿no? Pero se sabe, es un tabú, está en la calle y todo el mundo lo sabe. Eso es un mecanismo educativo que es muy potente y claro, que funciona muy bien, además con las comunidades históricas del país y demás. Y por otra parte, creo que también hay una gran parte de la sociedad que justifica el país de la tortura. Dicho así de crudo es así. Y además, determinadas cuestiones penales aplaude con las orejas. Me entiende que es perfecto. Entonces, para que esto se revierta, las cosas cambien, empezando por la base de que una parte muy importante de la sociedad justifica, le parece bien, es muy complicado. Entonces, yo la curiosidad que tengo, porque no tengo ningún dato así objetivo, no sé, es si la percepción social de la tortura, aparte de las cuestiones legales o la protección o las medidas preventivas para que no ocurra, están, o sea, comparativamente al resto de países, vamos a decir, de Europa Occidental, si en todas partes funcionaban, claro. Pero quiero decir, si notáis un cambio significativo con lo que puede ser, por ejemplo, países que tienen cierta fama, repito que todos tienen sus zonas de sombra, que Holanda, países escandinavos, incluso Inglaterra, a nivel social y a nivel legal. A ver, a nivel social, el problema es que estamos hablando de que la tortura siempre se entiende como una cosa que le va a pasar a otro. El principal problema es que es una cosa que le va a pasar al otro. Además, si pones determinados dilemas éticos encima de la mesa, lo que tú dices, hay gente que va a aplaudir con las orejas. O sea, el típico dilema de el terrorista ha puesto una bomba que va a explotar dentro de 5 minutos y la policía le detiene. ¿Justificarías la tortura para saber dónde está la bomba? Pues no, claro. O sea, la tortura es injustificable en todo momento, porque la tortura es terrorismo de Estado, a las cosas por su nombre. Entonces, al terrorismo particular, si le combates con terrorismo de Estado, para empezar, crece el terrorismo particular y para continuar estás alimentando el terrorismo de Estado. O sea, ¿qué solución es esa? ¿El doble o el triple de terrorismo de lo que teníamos antes? Aparte, que si quedan 5 minutos la bomba va a estallar. O sea, cuidado totalmente del dilema. Es un dilema falso, es una trampa del pensamiento en la que te quieren hacer cómplice de lo que normalmente es la tortura. Porque la tortura al que ha puesto la bomba, que va a explotar dentro de 5 minutos, pues que yo sepa, hay casos teóricos, pero prácticos no conozco ninguno. La tortura habitualmente es al que acaban de detener y como no tienen pruebas quieren que firme aquí el papel. Y da igual si lo has hecho o no lo has hecho, me firma usted el papel. Esa es el 90% de la tortura en comisarías. No importa nada. Y otro importante hecho es, fuera de las comisarías, en las cárceles, a ver, que aquí ya, o sea, que aquí ya no estamos ni interrogando ni nada, o sea, aquí todo ya está vendido, esto es porque puedo. Esto es porque puedo, porque hay un sistema de impunidad, bla, 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 bla. Entonces es mi manera de castigar. Claro, si planteamos el debate en esos términos, la gente empieza a hacer otro tipo de reflexiones. Y yo, normalmente, la reflexión se la acabo llevando al más date cuenta que cuando una persona es consciente de que puede ser torturado, esto lo tiene investigado mucho la gente de Legal Sol. Cuando tú, por lo que sea, sabes que existe esa cosa y de repente te detienen y ocurre, pues inconscientemente tienes unas defensas que hacen que las secuelas finales de tu tortura sean menores de las del buen ciudadano que pasaba por allí y le dicen, acompáñenos, ah sí, claro, y colabore con nosotros, sí, y de repente sale destrozado porque no se esperaba que eso fuera a ocurrir. Esto con todo el tema del 15M se han dado cuenta en Madrid de que los que salían peor de comisaría no eran los que habían ido a hacer nada. Normalmente esos no los pillaban, era el camarero que se ha quedado ahí mirando, era el que cuando ha visto a gente corriendo como no ha hecho nada se ha quedado quieto y es el que ha sido detenido, claro. Pues yo no he ido ni a la manifa. No, y cuidado, porque esta gente es víctima de la tortura, esta gente no tiene defensas psicológicas adecuadas y esta gente sale destrozada, con todo su mundo derruido y encima cuando llega a casa, ¿qué has hecho? ¿Qué te han metido? Que no, yo no he hecho nada, ya. Eso me decías cuando venías del colegio y decías que te había suspendido el profesor. Porque inmediatamente asumimos socialmente que la autoridad tiene razón. Entonces cuando asumimos eso es cuando estamos perdidos. O sea, la humanidad tiene razón. Entonces, hay que poner a la autoridad la humanidad.
Y la humanidad es que vale, que sí, que efectivamente fue el toro que mató a Manolete. No se le puede torturar, no se le puede maltratar, se le tiene que tratar con la dignidad que a cualquier otra persona. Y eso lo tenemos que interiorizar todos. No, pero es que es una persona muy mala. Es una persona muy mala. No la puedes maltratar. No, pero es que él es un maltratador. Él es un maltratador. Pero no se le puede maltratar como colectivo, como Estado. El Estado somos todos. A veces creemos que el Estado son solo ellos. No. Pagamos con nuestros impuestos toda la estructura. Somos parte de la estructura, nos guste o no. Entonces, por lo menos, protestarla y denunciarla. No en mi nombre. No con mis impuestos. Que es mucho el discurso anglosajón que tiene su parte de razón, de reivindicación de derechos. Si os parece, damos un par de palabras más y por la hora, porque por lo tanto no hay problema, pero dos palabritas. Pero había aquí... Si había Comentarte que tortura habrías dicho que es una palabra que no existe, exactamente, no existe en los medios. Y entonces, ¿por qué no damos la suficiente importancia a la palabra tortura? Y en los medios de comunicación, tortura no existe. Me refiero que... Entonces, estamos todos involucrados, claro. Entonces, el hecho es que tortura todo el mundo lo solapa y no existe. Entonces... No sea porque yo no pronuncio la palabra, ¿eh? Pero bueno, estamos aquí un montón de gente, un colectivo y demás, y entonces no existe la palabra tortura. Y ese es otro de los efectos de la impunidad. Por eso hay que llamar a las cosas por su nombre, por eso hay que reivindicar que cualquier gesto de maltrato es denunciable, etcétera, etcétera. Pero claro, esa es una educación que tenemos que primero hacer con nosotras mismas y luego empezar a expandir al resto de la sociedad. Pero claro, yo para eso siempre digo, no cuento ni con los medios de comunicación convencionales, ni cuento con que mañana vaya a haber una campaña del Ministerio de Sanidad diciendo el Ministerio de Sanidad recomienda que no pase usted por comisaría porque puede ser perjudicial para su salud. Esto es improbable. Es bastante, o sea, lo que vaya a ocurrir de positivo será porque lo hagamos nosotras. O sea, la lucha contra la tortura para mí es una lucha de la sociedad civil, con todo lo que eso implica. No creo en ningún medio de comunicación de masas, tendrán que ser medios alternativas, tendrán que ser otro tipo de problemas. No creo que vaya a haber una campaña institucional, tendrán que ser campañas colectivas, campañas de asociaciones, tendrá que ser el boca a boca y sobre todo tendrá que ser un mantenernos firmes en principios éticos básicos. Y es, no se tortura a nadie, nunca, bajo ningún concepto, en ninguna circunstancia. Porque la realidad es que eso está ocurriendo. Entonces, denunciar la realidad y soñar en un mundo en el que se solucione. Antes decía Tejerina que aquí en Cantabria no hay ninguna organización que vigile el tema de la tortura, pero si hay un penal grande, el Dueso, y ocurren cosas. Yo os voy a contar una que ha ocurrido hace 3 años, exactamente. Está implicado el señor director, 2 funcionarios y 8 guardias civiles. Los que conocéis el penal de Santoña, en la zona de Berria, tú lo conocerás seguramente. Ya sabes que hay una carretera que circunvala la obra aquella majestuosa que hizo Primo de Rivera, y luego está el patio orientado al este, están los talleres, carpintería metálica y luego el patio orientado al este, ¿no? Entonces, encima está el barrio de San Miguel, como se llama el barrio del Dueso. Encima, un buen señor puso un día un bar, que la última vez que estaba cerrado. Y en la terraza solo se le ocurrió poner unos anteojos de esos de meter, para que la gente fuese a ver los presos. Entonces el tío se estaba haciendo de oro. Entonces, al enterarse los familiares, pues todo el mundo allí a meter encima de la maquinita para evitar. Solo se le ocurrió al tonto del director decirle que lo tenía que quitar. Le dijo que no lo quitaba, que eso estaba en su propiedad. Y el otro decía, eso lo ha puesto ETA para ver aquí a los militantes de ahí. Cuando había 2 militantes de ETA. Yo no tengo nada, yo soy de Santoña, yo soy de aquí, del barrio del Dueso. Pues lo único que se le ocurrió, al cabo del tiempo y tal, mandar 2 patrullas de la Guardia Civil, 2 funcionarios bien, desmontar el aparatito y llevarse para el Dueso. Si lo quieres, ven a buscar el Dueso. Y el bar lo tiene cerrado. Eso es lo que pasa con estos elementos en Santoña, con este tío, que son cosas, esa borrachera de poder, ese sentimiento que tienes de que esto es mío y aquí lo controlo yo y tú aquí no haces nada. Es que eso es la impunidad, puedo y lo hago. Porque no va a haber consecuencias. El bar se lo han cerrado. No digo consecuencias para la Guardia Civil. Yo decía lo de Cantabria, de que no había para provocar que surja de aquí un compromiso. Está un compañero de Amnistía.
Entonces estáis todos los de libres que podías conjugar esa idea y darle forma. Quería provocar, vamos. Sí. Ya lo sabíamos. Ya lo hemos avisado. Nos habían avisado. No, a mí me parece muy bien. Yo creo que sí, que tiene que salir un poco el paso De hecho, pero aparte analizarlo ya.